Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras. 441 al 450. Capítulo 441. La expedición de cacería de almas. Todo estaba yendo para mejor, y el ánimo de Bai Xiaochun también mejoraba. Tomando en cuenta todo esto, ahora sí tenía ganas de hacer apariciones públicas, y no solo en el arco iris del cuadrante del cielo, también fue a los otros distritos arcoiris, y la adulación que recibía lo dejó bastante satisfecho. A su juicio, ya estaba casi en la cumbre máxima de su vida. Con un chasquido de mis dedos, yo, Bai Xiaochun, he reducido a cenizas a las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. ¿Qué? Dolor de cabeza. Hey, impostor de cripta nocturna, ¿por qué crees que soy tan asombroso? Siempre sacaba su espejo de cobre y se examinaba a sí mismo antes de salir de su cueva de inmortal, y cuando estaba de buen humor, le hacía siempre la misma pregunta al impostor de cripta nocturna. En cuanto al impostor de cripta nocturna, cada vez que esta pregunta le daban escalofríos, pero aún así colocaba una sonrisa en su rostro y buscaba alguna nueva manera de elogiarlo para satisfacer a Bai Xiaochun. La pequeña tortuga siempre parecía estar ocupada, y no salió ni una vez a decir nada sarcástico, por lo que Bai Xiaochun se sentía más de maravilla que nunca aquí en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Lamentablemente, las buenas cosas no duran por siempre. Después de unos 15 días más, llegó un decreto dármico desde el arco iris del semidios. Ocurrió una mañana en la que Bai Xiaochun acababa de salir de buen humor de su cueva de inmortal. Estaba viendo al distante mar, la brisa le acariciaba el rostro y estaba tomando un respiro profundo. Luego le dio una palmada a su bolso de almacenamiento y sacó su espejo de cobre. Se aclaró la garganta y dijo: «Hey Crypti, ven, explícame por qué Lord Bai es elogiado a donde quiera que vaya». Claro, estaba preparándose para salir a pasear para ser adulado un poco más. El pobre impostor de cripta nocturna estaba a punto de llorar. Durante los últimos 15 días se le habían acabado todas sus ideas buscando nuevas cosas que decir, y su existencia ahora era un tormento que hacía de su vida algo casi insoportable. «Maestro, perdóneme por favor», sollozaba de manera lamentable. Bai Xiaochun no estaba muy satisfecho con esta reacción. Lo observó de manera irritada, y justo estaba a punto de responder, cuando, repentinamente, un estruendo ensordecedor llenó el aire, y todo se sacudió intensamente. Unos colores destellaron por el cielo y un poderoso viento surgió de la nada. Todos los arcoíris estaban temblando, incluyendo el arco iris de los Diva y el arco iris de innumerables estrellas, absolutamente todos, desde los que estaban en el reino Diva, hasta los discípulos en la condensación de Chi quedaron conmocionados, y sin importar lo que estuvieran haciendo en este momento, todos alzaron la mirada. Bai Xiaochun también quedó tan sorprendido que casi se le cae el espejo de cobre y alzó su mirada hacia el cielo, su rostro estaba lleno de confusión y perplejidad. ¿Qué diablos está pasando? Un segundo después, una voz profundamente digna y antigua resonó desde el arco iris del semidios, inundando toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Se ha emitido un decreto imperial de alcance celestial, la expedición de cacería de almas está por comenzar. Dentro de un mes, el buque de guerra del cielo estrellado partirá rumbo a las tierras desoladas. Cada una de las palabras pronunciadas por esa antigua voz se sentía casi como una ley natural, haciendo que toda la creación se llenara de estruendos, y los corazones de todos se sacudieran. Bai Xiaochun por otro lado ni siquiera estaba muy seguro de lo que estaba diciendo. Exactamente esa voz. Después de todo, apenas acababa de entrar a los primeros 10 puestos entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y no entendía muy bien cómo funcionaban las cosas dentro de este grupo. Sin embargo, todos los demás dentro de los primeros 100 no podían contener la emoción que sentían al escuchar el anuncio. Finalmente comenzará la expedición de cacería de almas. Seguramente podré entrar a la etapa del alma naciente después de esta prueba de fuego. Jaja, ya hace mucho que esperaba por este día. En el arco iris del cuadrante estrellado, había una montaña cubierta por unas llamas interminables. Allí estaba la persona en el tercer lugar, Chen Yuesan, quien se puso de pie con su cabello ondulando a su alrededor y una pasión ardiente en sus ojos. La cacería de almas. En el arco iris del cuadrante de la polaridad estaba el segundo lugar, Herético, otra de las más grandes superestrellas de la secta. En este momento, luchaba contra toda una horda de almas vengativas en el fondo de un estanque, y repentinamente, un temblor le recorrió el cuerpo y sus ojos empezaron a iluminarse llenos de entusiasmo. Así que finalmente está ocurriendo, ¿eh? Muy bien, Shao Tianjiao, finalmente podremos ver quién de nosotros obtendrá un alma diva y avanzará.
a la etapa del alma naciente. No hay dudas de que seré yo. A medida que las olas de asombro impactaban y sacudían a la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, en alguna parte afuera de la secta, dentro de una cadena montañosa aparentemente interminable, se encontraba un joven caminando bajo los árboles. Era alto y delgado, con una expresión muy fría y una enorme espada en su espalda. Conforme caminaba se podía percibir el hedor a sangre que lo rodeaba, como si hubiera masacrado a un sinfín de enemigos durante su viaje. Sorprendentemente, tenía una cabeza en su mano. Era la cabeza de un viejo, su expresión estaba retorcida de manera feroz y aún emanaba un aura, que indicaba el nivel de su cultivo cuando había estado vivo, la etapa del alma naciente. Conforme el joven avanzaba entre los árboles, se detuvo repentinamente y sacó una tablilla de jade de su bolso de almacenamiento. Después de ver la información dentro de la tablilla, sus ojos se iluminaron de una manera tan brillante y corrosiva que las plantas y la vegetación circundantes empezaron a marchitarse y a morir. Así que finalmente ocurrirá la expedición de cacería de almas que he estado esperando. La mirada del joven se intensificó, y el efecto destructivo que tenía sobre las plantas y la vegetación se extendió. En tan solo un abrir y cerrar de ojos, toda un área de 3000 metros a su alrededor se marchitó y decayó totalmente. Este joven era precisamente quien ocupaba el primer puesto entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, Shao Tianjiao. Después de que las noticias sobre la expedición de cacería de almas se divulgaron desde el arco iris del semidios, el líder de la secta emitió sus órdenes rápidamente, al igual que los lores de las cimas de los 4 distritos arcoíris. Todo tipo de información empezó a extenderse a través de la secta, hasta que nadie podía dejar de hablar del asunto. Al escuchar lo que ocurría, Bai Xiaochun aún no estaba completamente seguro de todos los detalles, así que convocó a Xubao-Kai rápidamente. En cuanto este entró a la cueva de inmortal de Bai Xiaochun, dijo en voz alta: «Joven patriarca, está ocurriendo algo grande, algo muy grande». «Muy bien», respondió Bai Xiaochun nervioso, «apresúrate y explícame qué diablos es esta expedición de cacería de almas». Xubao-Kai continuó emocionado: «Joven patriarca, ya conseguí toda la información. En esencia, la expedición de cacería de almas es un golpe de buena fortuna para todos los cultivadores en la formación del núcleo que se preparan para avanzar a la etapa del alma naciente». Dijo Bai Xiaochun sorprendido. «Buena fortuna». Por lo que había oído de la expedición de cacería de almas, aunque no era como una sentencia de muerte, no había dudas de que era muy peligrosa. «Correcto», prosiguió Xubao-Kai. «Yo lo acabo de escuchar. Si quieres avanzar de la formación del núcleo al alma naciente, hay 3 maneras de hacerlo. La primera es usar una píldora del alma naciente, ese es el método de grado mortal. El segundo método es usar almas de bestias diva de los 5 elementos, ese es el método de grado terrestre. Y por último está el método más legendario de todos, el del grado de los cielos, en ese se usan almas diva de los 5 elementos. Sin embargo, el último método es prácticamente imposible. Si te quedas en la secta, incluso llegar a la etapa del alma naciente de grado terrestre sería muy difícil. Después de todo, las almas de bestias diva son muy raras al igual que las almas diva. Pero las cosas son distintas en las tierras desoladas. Supuestamente, en las tierras desoladas hay un río similar al río Alcance Celestial. La diferencia es que ese río es invisible para los vivos. Es un río del inframundo, un sendero por el que deben pasar las almas del mundo entero, después de morir. Debido a esto, las almas son mucho más comunes en las tierras desoladas. De hecho, están por todos lados. Entre ese número literalmente incontable de almas, se pueden encontrar no solo almas de bestias diva, sino también almas devas. Y por esto es que ese lugar es el que contiene la máxima buena fortuna posible para los cultivadores en la formación del núcleo. El entusiasmo de Xubao-Kai incrementaba a medida que hablaba, era evidente que no se saltaría la oportunidad de ir a las tierras desoladas. Las tierras desoladas, dijo Bai Xiaochun. La verdad era que él sabía un poco más sobre las tierras desoladas que el mismo Xubao-Kai, y lo primero que le vino a la mente era que había algo raro sobre esta prueba de fuego. Definitivamente no era tan simple como sonaba. Al fin y al cabo, él sabía que no había solo almas en las tierras desoladas, también había cultivadores. Esta expedición de cacería de almas ocurrirá en las tierras desoladas. Ese antiguo buque de guerra navegará por el mar Alcance Celestial hacia un sendero que lleva a las tierras desoladas, dijo Xubao-Kai apuntando a ese enorme y misterioso buque de guerra que estaba en la cima de la cascada. Bai Xiaochun observó el barco, y quedó conmocionado al recordar algo que le había dicho Chen Man Yao hace mucho, cuando le intentaba
convencer de dejarla unirse al grupo de sus protectores Dao. Le había mencionado justamente este barco, y ahora Bai Xiaochun se había dado cuenta que ella seguramente ya sabía de la expedición de cacería de almas. Los únicos que están calificados para ir a las tierras desoladas en esta prueba de fuego de 10 años, son aquellas personas famosas entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Felicitaciones, joven patriarca. Es difícil estar seguro, pero lo más probable es que, cuando vuelvas serás un cultivador en el alma naciente. La meta final de esta prueba de fuego es adquirir un alma diva. Quien quiera que pueda traer una a la secta, podrá intercambiarla por un conjunto completo de almas de bestias diva de los 5 elementos. Aun si no logras conseguir un alma diva, y solo consigues un alma de bestia diva, de todos modos puedes traerla a la secta e intercambiarla por una píldora del alma naciente. Capítulo 442. Du Lingfei aparece en persona. Incluso escuché que hay muchas personas entre las primeras 100 superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado que podrían haber avanzado al alma naciente hace muchos años, pero han estado conteniéndose para poder unirse a esta expedición de cacería de almas. Xubaokai siguió explicando muy feliz todo lo que había aprendido. Mientras Bai Xiaochun más escuchaba, más severa se tornaba su expresión. Al final no pudo evitar sentirse muy conflictivo por dentro debido a toda esta prueba de fuego. Al final tomó su decisión. Definitivamente no puedo ir, pensó. De ninguna manera. El rostro de Xubaokai se iluminó repentinamente como si hubiera recordado algo, y luego dijo viéndose sorprendido y lleno de incredulidad. Por cierto, hay algo que seguramente no sabes, joven patriarca, algo enorme. Cielos. Ni yo había oído de esto. Solo después de que se divulgaron las noticias de la prueba de fuego fue que lo descubrí. Joven patriarca, ¿sabías que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado es mucho más grande de lo que te imaginas? Correcto. Lo que vemos a nuestro alrededor no es toda la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Hay otras partes de la secta que están ubicadas dentro de la gran muralla. Hasta Xubaokai temblaba al decir esto, a pesar de haberlo escuchado hace un buen tiempo. ¿La gran muralla?, preguntó Bai Xiaochun con una mirada de asombro en el rostro. Correcto, dijo Xubaokai. Incluso levantó sus brazos por encima de su cabeza para hacerle énfasis a sus palabras, y continuó, la gran muralla. Estamos en el río Alcance Celestial Oriental, y entre nosotros y el río Alcance Celestial del Norte hay una gran área que carece de energía espiritual. Mientras más te acerques al río Alcance Celestial, más fuerte será la energía espiritual, pero mientras más te alejes y vayas hacia las áreas incivilizadas, más débil se vuelve. Hay algunas áreas que técnicamente forman parte de las tierras desoladas, pero las cuales la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado ha ocupado permanente pagando un gran precio. Allí se han construido 3 ciudades. La primera ciudad es la más cercana al mar Alcance Celestial, donde la energía espiritual es más fuerte. La segunda está más tierra adentro, donde la energía espiritual es bastante débil, y la tercera ciudad está en lo profundo de las tierras desoladas, tanto que no hay ninguna energía espiritual en lo absoluto. La tercera ciudad tiene un gran muro que se extiende desde ella rodeándolo todo. Es una gran muralla sorprendente, capaz de sacudir los cielos y destruir la tierra, y contiene a la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado adentro. La maneja el ejército de cultivadores más importante que tienen. Por lo que he escuchado, se los llama el gremio de venas de acero. También escuché que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado no es la única que posee una gran muralla. Las 4 sectas en la fuente de los ríos del mar Alcance Celestial tienen una. Las 4 grandes murallas se conectan eventualmente, creando un gigantesco círculo que protege al mar Alcance Celestial, y a las sectas que contiene. Todo aquello que está afuera de la gran muralla son las verdaderas tierras desoladas. Por lo que he oído, quien quiera que tome parte de la expedición de cacería de almas tendrá de hecho que salir de la gran muralla, y más de una vez. A medida que hablaba, reunía las distintas piezas de información que había conseguido, y la expresión de Xubaokai cambió lentamente al darse cuenta de que era evidente, la gran muralla estaba separando 2 fuerzas opuestas. Su voz se desvaneció gradualmente y sus pupilas se contrajeron. ¿Ahora lo entiendes, no?, dijo Bai Xiaochun frunciendo el ceño miserablemente mientras veía a Xubaokai. No puede ser así, ¿verdad?, dijo Xubaokai en voz baja. Quizás el área afuera de la gran muralla simplemente es muy peligrosa. Por eso la construyeron, para mantener alejado al peligro. O quizás para mantener a todas esas almas del otro lado. A Xubaokai cada vez más le daba la
sensación de que algo ocurría, y se estremeció al pensarlo, casi como una reacción instintiva al armar un rompecabezas. Al final Xubaukai se fue un poco atónito, no se atrevía a hablar mucho sobre el tema. Bai Xiaochun por otro lado, claramente tenía el ceño fruncido, al borde de las lágrimas. Por la sensación de peligro que sentía, sabía que necesitaba pensar en una manera de no ir a la expedición de cacería de almas. Pero antes de que pudiera pensar en algo, las órdenes del líder de la secta y lores de la cima se divulgaron hacia todos los discípulos. Todas las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado dentro de los primeros 1000 puestos deben unirse a la expedición de cacería de almas. Esta durará 10 años, y durante este tiempo, deberán salir de la Gran Muralla en al menos 3 ocasiones. Después de que termine ese periodo de 10 años, podrán volver a la secta. A Bai Xiaochun le dio un mal presentimiento casi al instante. Se acabó, se quejó. Estoy acabado. Después de todo, esta no era la secta desafiadora del río, aquí no tenía ninguna influencia sobre los patriarcas. Apenas acababa de alcanzar la porción violeta del arco iris, y apenas se había ganado un nombre. Se podía dar cuenta de que no tenía opciones disponibles. Esta misión va a ser demasiado peligrosa. Es obvio que la supuesta gran muralla de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado no es para alejar a las almas, sino a los traidores. Después de pensarlo mucho, decidió que debía ir a la cueva de inmortal de Chen Manjiao a ver si podía conseguir algunas respuestas. Chen Manjiao no parecía nada sorprendida de verlo. Después de invitarlo adentro, ambos se sentaron, y en el rostro de ella apareció una sonrisa enigmática. Bai Xiaochun se aclaró la garganta y dijo, así que, Manjiao, ¿no te parece que te he tratado bien aquí en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado? Aún no me has cumplido eso que me prometiste al principio. Chen Manjiao se cubrió la boca y se rió un poco. Ya era muy hermosa en primer lugar, pero siempre se veía aún más atractiva cuando reía o sonreía. No te preocupes, joven patriarca. Incluso en las tierras desoladas más allá de la Gran Muralla, estarás a salvo siempre y cuando tengas cuidado. Además, este viaje sin duda será una oportunidad para conseguir un poco de buena fortuna. Nunca se sabe. Podrías terminar con un alma diva. Aunque si de verdad te preocupa, siempre puedes unirte a nuestro lado. Bai Xiaochun suspiró. Simplemente evitó el tema y dijo, vamos, ¿cuántas almas diva podría haber en el mundo? En todos los años que han pasado, seguramente todas las que existen ya han sido encontradas. Hay algunas cosas que probablemente no entiendes bien, joven patriarca. Las tierras desoladas son un lugar especial. El río del inframundo contiene una gigantesca cantidad de almas. A través de los incontables años que han pasado desde la creación del reino alcance celestial, todas las almas que han muerto terminan en ese río y se acumulan en las tierras desoladas. Incluso si hubiera aún menos devas de los que hay, aún así, habría algunas. ¿Se acumulan?, murmuró con una mirada de total asombro. La verdad no conozco todos los detalles, y ni siquiera sé por qué ocurre de ese modo. Pero lo que sí sé, es que las tierras desoladas han estado acumulando almas por muchos años. Chen Manjiao parecía estar poniendo mucho énfasis en estas palabras. No hay energía espiritual en las tierras desoladas, mencionó Bai Xiaochun, así que ¿cómo cultivan allí? No hay energía espiritual, dijo Chen Manjiao suavemente, pero sí que hay bastantes almas. Cázalas, absórbelas, así es como practicamos el cultivo. Después de que pasara un largo rato, Chen Manjiao volvió a sacar el tema de que Bai Xiaochun se uniera a los desolados. Pero esta vez Bai Xiaochun no se negó directamente. Lo pensó un poco, luego se volteó y se fue a medida que caminaba por los senderos del arco iris del cuadrante del cielo, suspiraba una y otra vez. Su intuición le decía que esta expedición de cacería de almas sería muy peligrosa, pero no había nada que él pudiera hacer al respecto, por lo que no tenía más opción que aceptar su destino. Al final volvió a su cueva de inmortal con un rostro sombrío. Muchos cultivadores lo vieron y lo saludaron formalmente en el trayecto, pero ya no estaba de humor para regocijarse en la atención que recibía. Estaba cayendo la noche, y la luz del sol estaba poniéndose, se reflejaba sobre las aguas doradas del mar alcance celestial, sí que era una escena hermosa. Bai Xiaochun se quedó viéndola un rato y suspiró, estaba pensando que ya tenía un alma diva. Si de verdad se quedaba sin opciones, siempre podría encontrar un lugar seguro dentro de la gran muralla y esconderse por 10 años, luego volver a la secta e intercambiarla por un conjunto de almas de bestias diva, entonces podría avanzar a la etapa del alma naciente. Sentía lástima por sí mismo, y tenía dificultades para tomar una decisión. Al final se acercó a su cueva de inmortal y se preparó para entrar. Pero,
Justo antes de hacerlo, se detuvo, alzó la mirada y pasó un destello por sus ojos. Inesperadamente, había alguien esperándolo dentro de su cueva de inmortal. Convocó inmediatamente el poder de su base de cultivo, apuntó con su dedo e hizo que la puerta principal se abriera de golpe, revelando a una joven de pie con su espalda frente a él. Apenas vio esa espalda, se estremeció completamente, e incluso empezó a tener dificultades para respirar tranquilamente. Cuando esas palabras salieron de sus labios, la joven se volteó lentamente, revelando un rostro que dejó absolutamente conmocionado a Bai Xiaochun. Xiaochun, dijo suavemente con un resplandor en sus ojos. Du Lingfei, respondió él. Había pensado a menudo en cómo sería volver a ver a Du Lingfei, y en este momento, se dio cuenta de que no era un evento tan impresionante como imaginaba. Aunque sí que fue repentino, en lo profundo de su corazón, ya se había preparado para su reunión. Por sus ojos pasaron un montón de emociones complicadas y transcurrió un momento de silencio. Repentinamente, recordó cómo lo había tratado el Lord de la cima del cuadrante del cielo, y cómo Feng Youde lo había acogido. Durante todo el tiempo que había pasado en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, siempre había sentido que alguien lo estaba cuidando en secreto, aunque ya había especulado al respecto. Ahora que veía a Du Lingfei allí de pie, todo tenía sentido. La expresión de ella era compleja y llena de melancolía mientras decía, Xiaochun, lo siento por... ¿Esa eras tú en la secta corriente de sangre? Le interrumpió pronunciando estas palabras lentamente, pero con mucha fuerza. Sí, le respondió ella sin dudar ni un poco. Se quedó viéndola fijamente y siguió con más preguntas. ¿Eras algún tipo de agente? ¿Por qué? ¿Qué hacías en la secta corriente espiritual y la secta corriente de sangre? ¿Y qué estás haciendo aquí? Capítulo 443. Abordando. No tuve opción, le respondió amargamente mientras sacudía su cabeza. Ese dolor evidente en su sonrisa le ablandó un poco el corazón a Bai Xiaochun, quien le respondió en voz más baja, ¿quién diablos eres? ¿De dónde vienes? Después de un largo momento de silencio, inhaló profundamente y dijo, soy del mar alcance celestial y eso es todo lo que puedo decir. No me preguntes más al respecto. Bai Xiaochun permaneció en silencio, estaba impactado. El sol se estaba poniendo afuera y el cielo se estaba oscureciendo. Dentro de la cueva de Inmortal todo estaba muy tranquilo, solo se podía escuchar el sonido de sus respiraciones. La cueva también se oscureció eventualmente y Bai Xiaochun finalmente decidió preguntarle otra cosa, una que había estado acechando su corazón por mucho tiempo, una pregunta a la que realmente le quería dar respuesta. En aquel entonces en las montañas Luochen, ¿esas lágrimas que derramaste, fueron reales o solo un acto? Ella no le respondió la pregunta directamente, sino que extendió su mano derecha, y dentro de ella apareció una llama de color violeta. Conforme ardía allí, desataba una cantidad de energía impresionante, algo que sobrepasaba la energía de la hoja que contenía el poder de un diva que Bai Xiaochun había recibido. Esta llama le hacía sentir como si hubiera un diva justo de pie frente a él. Además, dentro de esas llamas violetas había un alma. Luego lo observó y dijo con una voz suave, casi como si susurrara. ¿Crees que esta alma diva es real, o solo un acto? Ver a Du Lingfei sosteniendo un alma diva dejó profundamente conmocionado a Bai Xiaochun. Él también tenía un alma diva, una del tipo madera que el patriarca sectaglacial le había dado. Había quedado muy impactado cuando le dijeron lo valiosas que eran las almas diva, pero en aquel entonces, su verdadero valor aún era un poco abstracto para él. Ahora que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado estaba a punto de enviar a un gran número de discípulos en una expedición de cacería de almas, comprendía mucho mejor lo valiosas que eran las almas diva. Quienquiera que quisiera alcanzar el alma naciente del Dao de los cielos necesitaría 5 almas diva, cada una de un elemento distinto. En cuanto a las almas de bestias diva, una sola alma diva se podía intercambiar por 5 de ellas. Solo por esto ya era fácil calcular el valor astronómico que tenían las almas diva. Antes de que Bai Xiaochun pudiera responder sus palabras, Du Lingfei envió esa alma del tipo fuego flotando hacia él, y después de hacerlo, su cuerpo empezó a desvanecerse lentamente durante todo el tiempo que estuvieron allí. La mirada con la que veía a Bai Xiaochun era muy gentil, y parecía estar llena de arrepentimientos y sentimientos. Las tierras desoladas son un lugar muy peligroso. Deberías asegurarte de no hacer nada riesgoso. Cuando vuelvas, podrás intercambiar esa alma diva por un conjunto de 5 almas de bestias diva. Cuando alcances el alma naciente y llegue la hora, te explicaré todo. Dicho esto, desapareció. Bai Xiaochun simplemente permaneció allí en silencio por un largo rato.
Después de que ella se desvaneciera, cerró sus ojos por un momento y después los abrió para sujetar esa almadiva del tipo fuego. Luego se sentó de piernas cruzadas para reflexionar, aunque no estaba seguro de qué pensar. El tiempo pasó. 15 días transcurrieron, y el día de la prueba de fuego se acercaba. Bai Xiaochun eventualmente no tuvo más opción que despertarse y prepararse. Se ocupó bastante, tanto confeccionando píldoras como haciendo refuerzos espirituales, hacía todo lo que podía para estar en la mejor condición posible. El día antes de que la prueba de fuego comenzara, salió de su cueva de inmortal y fue al gremio Exterminadiablos para despedirse del gran gordito Sang. El gran gordito Sang aún no había despertado, pero ya se había recuperado bastante. Su aura era estable y su base de cultivo se hacía cada vez más fuerte. Dentro de unos 2 o 3 meses lograría llegar a la formación del núcleo. Se sentó frente al gran gordito Sang, y más que nunca sentía que no podía soportar partir. Hermano mayor, la próxima vez que nos veamos será dentro de 10 años. Realmente desearía no tener que irme. Pasó hasta la puesta del sol diciéndole muchas cosas de corazón, y finalmente, por temor a perturbar la formación del núcleo del gran gordito Sang, salió del templo y fue a ver a Feng Youde. Juntó sus manos y se inclinó profundamente, ofreciéndole sus más sinceros agradecimientos por la ayuda que Feng Youde había proveído. Mantén un corazón tranquilo, eso es lo mejor que puedes hacer, dijo Feng Youde. Si quieres compensarme, entonces vuelve como un cultivador en el alma naciente. En lo que concierne a tu hermano mayor, te garantizo que lo cuidaré. Bai Xiaochun juntó sus manos y se inclinó de nuevo para expresar su gratitud. Claro, Xu Baokai no iría a esta travesía, así que fue a visitarlo y dejarle algunas instrucciones antes de irse. Al final apretó sus dientes y volvió a su cueva de inmortal para meditar por el resto de la noche. No ocurrió nada esa noche, y el sol se alzó eventualmente a un cielo despejado. Había llegado el día en el que comenzaría la prueba de fuego. El estridente sonido de tambores inundó la secta entera, indicándole a todos los cultivadores que salieran. Entusiasmados y llenos de anticipación, Bai Xiaochun ya había empacado sus cosas, y se veía muy triste cuando salió por la puerta de su cueva de inmortal y permanecía allí temblando un poco. Casi en ese mismo instante, se escuchó un sonido estruendoso proveniente del mar de abajo. Sonaba casi como el rugido de un gigante, e hizo que unas enormes olas aparecieran por la superficie del mar, y al mismo tiempo el gigantesco y antiguo buque de guerra se activaba lleno de poder. A medida que el barco se activaba, las entidades misteriosas parecidas a fantasmas que había adentro empezaron a aullar y gritar, hasta, eventualmente escapar aterrorizadas. Al parecer, la voluntad del buque de guerra en sí estaba despertando, haciendo que su energía llegara a un punto que hacía temblar hasta los arcoíris que conformaban la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Bai Xiaochun inhaló profundamente viendo al gigantesco buque de guerra. Era de 300.000 metros de largo, totalmente negro y se veía en muy malas condiciones. Parecía ser antiguo a un punto increíble, y había algo muy feroz que lo hacía ver como el tipo de barco al que nadie se atrevería a acercarse. También habían atado a su proa el cadáver de alguna bestia enorme y putrefacta, algo tan desfigurado que era casi imposible determinar lo que era. Sin embargo, estaba claro que tenía una figura antropomórfica, y alguna vez había tenido 30.000 metros de altura. La superficie del buque de guerra estaba cubierta con un gran número de púas que irradiaban una luz negra. Era fácil imaginarse las poderosas técnicas mágicas que se podrían desatar a través de esas púas y cómo harían que hasta los cielos y la tierra se estremecieran. El barco tenía 5 cubiertas, y algunas partes de ellas parecían haber sido selladas con sellos mágicos. Mientras Bai Xiaochun estudiaba el buque de guerra en detalle, este empezó a moverse, desatando un poder explosivo que agitó olas aún más enormes sobre la superficie de las aguas doradas del mar alcance celestial. A medida que el buque de guerra se ponía en movimiento, un viejo se elevó volando desde el arco iris de los Diva. Se le veía muy antiguo, con un cabello largo y blanco que lo hacía ver como un ser trascendental. Además, tenía un tercer ojo en su frente, lo que le daba una apariencia bastante intimidante. Mi nombre es Chen Etian, y encabezaré este viaje al puesto de avanzada de la secta. Allí se llevará a cabo la expedición de cacería de almas. El viaje por el mar será largo, de más de 6 meses. Ya es hora. Todos aborden el barco y prepárense de inmediato para la partida. Las últimas palabras del viejo de 3 ojos impactaron el corazón de los oyentes como un relámpago. Las primeras 1000 superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado de los 4 distritos arcoíris salieron volando inmediatamente a
toda velocidad hacia el buque de guerra. Bai Xiaochun por otro lado, simplemente apretó los dientes con determinación y decidió que no tenía más opción que olvidar su temor. Rugió a todo pulmón y se unió a la multitud que volaba hacia el buque de guerra. En el momento en el que se elevó, Bai Xiaochun pudo sentir una energía espiritual intensamente poderosa proveniente del mar alcance celestial, la cual le impactó como un gran huracán. Era como una ráfaga muy difícil de resistir a pesar de ser un cultivador en la formación del núcleo. Todos los que volaban hacia el barco temblaban y se tambalearon por un momento antes de poder seguir acelerando hacia el barco. Todos se juzgaban los unos a los otros, intentando pasar tan rápido como fuera posible a través de esas ráfagas de energía espiritual para intentar demostrar quién era el mejor. Uno de los cultivadores que avanzaba volando era una mujer joven, quien logró tomar la delantera de manera considerable, volaba por el aire, como una bola de fuego. Esta era Chen Yuesan y justo en el momento que estaba acercándose al buque de guerra y parecía estar a punto de aterrizar, se pudo escuchar un frío bufido y Herético apareció. Con tan solo un paso adelante, fue como si se teletransportara, sobrepasó a Chen Yuesan y se convirtió en la primera persona en llegar al barco. Cuando Herético usó lo que parecía ser una habilidad divina para teletransportarse, los demás cultivadores quedaron impactados, y un destello de luz feroz pasó por los ojos de Chen Yuesan. Hasta Bai Xiaochun respiró profundamente. Él podía llevar a cabo teletransportaciones menores usando sus sombras glaciales, pero lo que Herético acababa de hacer era completamente distinto. Algunas personas cerca de Bai Xiaochun sabían lo que acababan de ver, y gritaron asombrados. Esa fue la carrera de viento. ¿La carrera de viento?, murmuró Bai Xiaochun sorprendido. Mientras tanto, cada vez aterrizaban más cultivadores al barco. Bai Xiaochun no se molestó en ir muy rápido, y llegó entre las primeras 100 personas más o menos. Los cultivadores que aterrizaban al barco se separaban los unos de los otros casi al instante. Estaba claro que ya había un fuerte espíritu competitivo y rivalidades, y era fácil imaginarse que la situación solo se intensificaría al llegar a las tierras desoladas. En lo que concernía a Bai Xiaochun, estas personas actuaban como locos y monstruos, así que buscó una esquina vacía rápidamente y se alejó de la multitud. ¿Por qué siempre con tantas peleas y matanzas?, pensó. Esta gente, ¿por qué no pueden ser más simples y puros como yo? Conforme veía a su alrededor, alcanzó a ver eventualmente a Son Que, el maestro deidad adivina, y a Chen Manjiao. Eso le mejoró el humor un poco, pero no era conveniente acercarse a ellos en este momento. También pudo ver a Gong Xumban a lo lejos, pero al recordar lo extraña que era, apartó su cabeza y evadió su mirada. Capítulo 444. El primer lugar, Shao Tianjiao. A medida que las personas seguían aterrizando sobre el buque de guerra antiguo, el viejo de 3 ojos que acababa de salir del arco iris de los Diva, se desvaneció y reapareció sobre el barco. De hecho, no estaba solo, lo acompañaban otros 5 cultivadores en el alma naciente. Parecía que el barco estaba a punto de zarpar, pero fue en este momento que un rayo de luz llegó atravesando el aire desde lejos, haciendo que unos sonidos de silbidos intensos resonaran por el aire. ¿Cómo podría yo, Shao Tianjiao, no participar en un gran evento como este? Era un joven alto y delgado, claramente desgastado por el viaje, tenía un cabello largo negro y una aura gélida. Unas fluctuaciones impresionantes emanaban de su base de cultivo, y a pesar de estar en el gran círculo de la formación del núcleo, se sentía más profundo que eso. De hecho, parecía casi un cultivador en el alma naciente, y aunque no llegaba realmente a ese nivel, a medida que se acercaba, se podía ver que su cuerpo se tornaba borroso ocasionalmente, al punto de ser imposible de ver, y la verdad, era que realmente estaba usando una habilidad de teletransportación. A pesar de que solo podía teletransportarse distancias cortas, aún era un cultivador en la formación del núcleo, así que este era un nivel sorprendente que sobrepasaba inclusive a Herético. Al joven solo le tomó unos momentos llegar al barco y aterrizar en su cubierta. Se quedó allí de pie viéndose extremadamente solitario y orgulloso. Era tan diferente de los demás cultivadores que parecía la luna llena en medio de un campo de estrellas. Es el hermano mayor, cielos. ¿Acaso el hermano mayor se acaba de teletransportar? El hermano mayor Herético tiene su carrera de viento, pero el hermano mayor estaba usando verdaderas teletransportaciones menores. Todos en la multitud veían a Shao Tianjiao con expresiones de veneración y respeto. Y yo también me puedo teletransportar, refunfuñó Bai Xiaochun un poco irritado, aunque no estaba completamente convencido de que Shao Tianjiao fuera tan asombroso como parecía pensar la multitud, si tenía que admitir que era habilidoso. Además, Bai Xiaochun podía sentir unas
fluctuaciones impresionantes que emanaban de él, y que eran claramente más poderosas que la estatua de Gongsun Banner. El viejo de 3 ojos, Chen Tian observó a Zhao Tianjiao y su mirada se ablandó, pero sus palabras fueron firmes de todos modos. ¿Y qué razón tienes para llegar tarde y retrasar las cosas? Zhao Tianjiao juntó sus manos respetuosamente y dijo: hace un año, un discípulo de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, desapareció, y en mi esfuerzo para encontrarlo, encontré que estos 3 bichos fueron los responsables. Pero todos escaparon en direcciones opuestas, por lo que me tomó un poco de tiempo. Dicho esto, ondeó su manga haciendo que cayeran 3 cabezas sobre la cubierta. 2 de ellos se veían bastante viejos y el otro era de mediana edad, pero en los ojos de los 3 permanecía el asombro que sintieron antes de morir. Por el aura que aún permanecía dentro de ellos, se podía notar que los 3 habían sido cultivadores en el alma naciente. Cuando los discípulos circundantes vieron esas 3 cabezas cortadas, empezaron a gritar sorprendidos de inmediato: el patriarca agua de río, el sabio iluminado contraviento, ese es el excéntrico nube llameante. Los 3 son expertos en el alma naciente. No puede ser, el hermano mayor realmente mató a los 3. Definitivamente merece ser llamado el hermano mayor de todos. Las pupilas de Chen Yueshan se contrajeron, pero no dijo nada. En cuanto a herético, su expresión se tornó extremadamente severa, y hasta su respiración se vio afectada. A Bai Xiaochun se le abrieron los ojos ampliamente e incluso abrió la boca del asombro. Aunque ya sabía que Zhao Tianjiao era increíble, ahora sí que podía darse cuenta que lo mejor era evitar provocarlo a toda costa. Al ver esas 3 cabezas cortadas, murmuró consigo mismo: lo que sea, solo tendré que lidiar con el hecho de que su nombre es ligeramente mejor que el mío. Chen Tian asintió ligeramente, y sin decir más, se volteó y se dirigió a la cubierta más alta del barco, dejando atrás a los cultivadores en el alma naciente para que se encargaran del resto de los discípulos. Uno de los cultivadores en el alma naciente, un hombre de mediana edad, dio un paso adelante con un rostro inexpresivo y dijo: todos vosotros sois elegidos de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y ya han de estar familiarizados con esta prueba de fuego. Por lo tanto, no os haré perder el tiempo con más explicaciones. Sin embargo, hay una cosa que os debo dejar en claro. Nuestro viaje tomará alrededor de medio año, y durante este tiempo, vivirán en cuartos asignados de acuerdo a su rango entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Los primeros 3 puestos se quedarán en la segunda cubierta. Pueden elegir el camarote que quieran para que sea su cueva de inmortal personal. Aquellos entre el 4.º y el 10.º lugar se quedarán en la tercera cubierta. Allí también tendrán sus propias cuevas de inmortal personales en las cuales practicar. Aquellos que ocupan los puestos entre el 1.000.000 y el 100.000, os quedaréis en la 4.ª cubierta. Todos los demás estaréis en la 5.ª cubierta. Mientras tanto, el barco ya había empezado a tomar velocidad moviéndose sobre la superficie del mar. El impacto de las olas en los costados del barco se escuchaba perfectamente. También había unos vientos feroces, y un poco de las salpicaduras del mar. Estas llevaban consigo un elemento corrosivo muy poderoso, que a pesar de que no dañaba el barco, podría causarle problemas a los cultivadores que las tocaran. Bai Xiaochun estaba un poco nervioso al respecto, pero cuando escuchó que todos tendrían sus propios cuartos asignados por su rango, se entusiasmó al instante. De eso es de lo que estoy hablando, pensó. Aquellos con un rango más alto deben tener mejores lugares donde vivir. Ya no podían ni esperar a ver cómo se vería su cueva de inmortal. Usen estos medallones de identidad como las llaves de sus cuevas de inmortal. Muy bien, ya pueden irse todos. Dicho esto, el cultivador de mediana edad en el alma naciente se dio la vuelta y se fue volando a la primera cubierta con los demás expertos en el alma naciente. Allí entraron a sus propios camarotes para meditar. Ahora que los miembros de la vieja generación se habían ido, los otros 1000 cultivadores a bordo del barco se dispersaron. Al parecer estaban ansiosos por salir de la cubierta principal para alejarse de los poderosos vientos marinos y las salpicaduras corrosivas. Zhao Tianjiao fue el primero en ponerse en movimiento, dirigiéndose directamente a la segunda cubierta. Chen Yueshan y Herético lo siguieron detrás. Muchas personas tenían envidia de que esos 3 tuvieran una cubierta entera para ellos, pero no había nada que hacer al respecto. Bai Xiaochun no se sentía irritado para nada. Se fue volando felizmente a la tercera cubierta con los otros cultivadores entre los primeros 10.
incluida Dong Xun. En cuanto a los demás cultivadores, estos simplemente se revolcaron en su frustración y sus celos buscando sus propias cuevas de inmortal. Bai Xiaochun rebosaba de anticipación cuando entraba a la tercera cubierta, y quedó maravillado al descubrir que la cubierta entera había sido renovada y arreglada con solo 7 camarotes. Usando el medallón de identidad que le habían dado, eligió al azar y marcó uno de los camarotes para sí. Luego abrió la puerta, entró y observó sus alrededores. A pesar de todo lo que había visto en su vida hasta ahora, lo que se encontraron sus ojos hizo que no pudiera evitar suspirar de asombro. El camarote era enorme, abarcaba 300 metros de un lado al otro. Además, no era solo una habitación, sino una suite con varios camarotes, 7 habitaciones, más un taller de confección de píldoras. Contenía todo lo que una persona podría necesitar, e incluso era muy lujoso. El piso no estaba hecho de madera como uno se esperaría de un barco, sino de piedra caliza verde imbuida con poder espiritual. Cada baldosa era particularmente traslúcida, y dentro de ella se podía ver una niebla giratoria y nubes no solo se veían hermosas, la energía espiritual que emanaban podía usarse para cultivar. Además de eso, el camarote tenía incorporadas varias formaciones de hechizos defensivas que también le proveían de aislamiento insonoro para los estruendos que resonaban afuera del barco. Lo más extraordinario de todo, era que el camarote incluía 6 criadas marionetas, las cuales estaban encargadas de mantener en orden todo el camarote en todo momento. A un lado del camarote había unas ventanas desde las que se podía ver el espectacular escenario del mar dorado de afuera. También había un balcón desde el cual se podía disfrutar la brisa marina si se quería, e incluso pescar un poco. Tomando en cuenta que en este momento era el mediodía, el sol estaba brillando intensamente en lo alto del cielo, y Bai Xiaochun sintió un impulso repentino de salir y bañarse en la calidez del sol. La verdad era que este camarote era tan grande que podría meter 100 personas y aún así tendría espacio de sobra. ¡Qué lujoso! El hecho de que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado trate también a los altos rangos es genial. Respiró hondo y se dio un paseo por el camarote un poco antes de sentarse finalmente de piernas cruzadas para realizar algunos ejercicios de respiración. El tiempo transcurrió rápidamente. Durante los 3 días siguientes, Bai Xiaochun solo quedó aún más satisfecho con su alojamiento, especialmente cuando descubrió que sus criadas marionetas le traían grandes cantidades de comida espiritual a diario. La cantidad de comida espiritual era tan grande que incluso si se esforzaba, no podría consumirla toda. Para él, la vida aquí era aún mejor que en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y después de comer se daba unas palmadas en su panza y eructaba un poco, luego se tendía en el diván del balcón para disfrutar la brisa marina y el calor del sol. Estoy entre los primeros 10, y las cosas son geniales. Me pregunto cómo serán las 3 habitaciones de Shao Tianjiao y los demás, ¿qué tan grandes serán? Pensar en Shao Tianjiao hizo que Bai Xiaochun recordara repentinamente a Song Ke y sus otros protectores Dao. En este momento, se dio cuenta que considerando lo grande que era su habitación, y que estaba prácticamente vacía, no sería malo disfrutarla con otros. Al pensar en esto, salió, emocionado de su camarote y se dirigió a la 4ª cubierta. Lo primero que hizo fue intentar hacerse una idea de cómo eran los camarotes en la 4ª cubierta, considerando que siempre había personas entrando y saliendo de un camarote u otro, no le tomó mucho tiempo obtener su respuesta. La 4ª cubierta era mucho más pequeña que la 3ª, y cada camarote solo tenía unas decenas de metros. De todos modos, cada persona tenía asignada un camarote, pero cuando llegó a la 5ª cubierta pudo ver que las cosas estaban mucho más apretadas. Capítulo 445. Finalmente puedo tener un poco de comida de verdad. Había más de 100 camarotes en la 5ª cubierta, y ninguno era muy grande. Pero además de eso, ninguno de ellos era de un solo pasajero, cada uno estaba diseñado para albergar a 5 personas. Aunque las personas de cada camarote tenían un área personal separada que podían sellar con una formación de hechizos, comparar estas habitaciones con el alojamiento de Bai Xiaochun sería como comparar la tierra con los cielos, o la mugre con las nubes. Después buscar por sus alrededores un rato, encontró el camarote del maestro deidad adivina. Allí estaba él sentado, viendo nervioso a su oscura habitación. Tan solo pensar en pasar medio año en estas condiciones lo dejaba bastante deprimido. Justo cuando estaba a punto de quedarse completa y absolutamente resignado, Bai Xiaochun apareció. «Joven patriarca», dijo casi llorando. «Muy bien», dijo Bai Xiaochun sacudiendo su mano,
vendrás conmigo. Mi camarote es lo bastante grande. El maestro deidad adivina se alegró al instante, y se convirtió en la envidia de los otros cultivadores de su camarote y se movió de inmediato a un lado de Bai Xiaochun. Bai Xiaochun se aclaró la garganta, juntó sus manos en su espalda y siguió adelante para buscar a sus demás amigos. Consiguió eventualmente a Son Ke, quien por casualidad estaba en el mismo camarote que Chen Manjiao. En el momento en el que Chen Manjiao vio a Bai Xiaochun, mostró una sonrisa radiante en su rostro, la más encantadora posible. Son Ke por otro lado ya tenía el rostro más sombrío del que era capaz. Los últimos días habían sido extremadamente irritantes para él, especialmente ya que esta era la primera vez que había tenido que quedarse en una habitación con otras personas. Bai Xiaochun dijo suspirando, que tu tía te dejó a mi cuidado, así que ¿cómo podría quedarme a un lado viendo cómo sufres? ¿Por qué no? Vienes con tu tío. Me deleito con comida espiritual a diario, y tengo tanta que ni siquiera puedo terminarla toda. El rostro de Son que se mostró aún más furioso y observó enojado a Bai Xiaochun con los dientes apretados. Claro, esto hizo que Bai Xiaochun se sintiera de maravilla. Sabía muy bien que no le agradaba a Son Que, así que a él tampoco le agradaba mucho. Son Que, y ocasionalmente buscaba oportunidades para burlarse de él a propósito. Justo cuando Bai Xiaochun estaba a punto de invitar a Chen Manjiao para que fuera con él, ella dijo: iré contigo, hermano mayor Xiaochun. Sé que disfrutas de comida espiritual a diario y que tienes tanta que no puedes terminarla. Te ayudaré con ese problema, dijo cubriéndose la sonrisa con la mano. Entonces flotó hacia Bai Xiaochun y se unió a Maestro Deidad Adivina al ver que Son Que no decía nada. Bai Xiaochun sacudió la cabeza y se preparó para irse. Sin embargo, se detuvo en la puerta y volteó a ver a Son Que una última vez. ¿De verdad no vienes? La energía espiritual en mi camarote es mucho más fuerte que la de aquí, así que tu cultivo procederá más rápido. Son Que realmente no quería ir, pero la verdad era que no conocía a ninguno de los demás cultivadores en su camarote de la quinta cubierta. Solo pensar en pasar medio año con ellos en este ambiente horrible hizo que su humor empeorara. Luego escuchó a Bai Xiaochun mencionar que la energía espiritual de su camarote era más fuerte, y que lo ayudaría en su cultivo. Esto finalmente le dio a Son Que la excusa que necesitaba. Tengo que sobrepasarlo, pensó. Un verdadero hombre sabe cuándo permanecer firme y cuándo retroceder. No puedo permitirme quedar muy atrás durante estos 6 meses. La única razón por la que hago esto es por mi cultivo, eso es todo. Después de convencerse a sí mismo de este modo, Son Que apretó los dientes y se puso de pie, y con el rostro más sombrío que nunca se fue, caminando hacia Bai Xiaochun. Bai Xiaochun estaba un poco sorprendido, estaba casi seguro de que Son Que no se uniría. Entonces sujetó a Son Que por los hombros y dijo: ese es el espíritu, somos una gran familia, ¿no? Tomando en cuenta la relación entre tu tía y yo, deberías prestarme más atención en el futuro. Al fin y al cabo, cuando te ha tratado mal tu tío. Bai Xiaochun suspiró, pensando que se sentía más que nunca como alguien de la vieja generación, y sabía que tenía que cuidar de Son Que sin importar cómo. Después, cuando volviera a la secta desafiadora del río, podría asegurarse de que Son Junban supiera al respecto. Seguramente estaría contenta, y así llevó a sus protectores Dao de vuelta a la tercera cubierta mientras suspiraba. Después de entrar al camarote de Bai Xiaochun, ni la fuerza de voluntad de Son Que pudo evitar que quedara boquiabierto mientras veía, impresionado, el tamaño de la habitación, la comida espiritual, las marionetas, el piso de piedra caliza y el balcón. Pudo sentir unas punzadas de dolor en su corazón casi al instante. Ese día, se juró a sí mismo en su corazón que se concentraría en su cultivo, y buscaría su oportunidad de avanzar a los primeros 10. La diferencia en el trato que recibía ese grupo y el suyo casi no podía describirse en palabras. De hecho, la diferencia era tan grande que Son Que pudo sentir incluso que se le aguaban los ojos. El maestro deidad adivina también abrió la boca por el asombro, y se acercó de inmediato a las ventanas. Durante los últimos 3 días, solo había podido sentir el sol cuando iba a la cubierta principal, pero allí las cosas eran muy ruidosas y ajetreadas, sin mencionar que la salpicadera de las olas era muy peligrosa. Pero en el camarote de Bai Xiaochun, se podía mirar por las ventanas en cualquier momento, o incluso sentarse tranquilamente en el balcón. El maestro deidad adivina quedó abrumado por la emoción casi al instante. En cuanto a Chen Manjiao, esta también quedó conmocionada y atónita. Ya había asumido antes que habría una gran diferencia entre sus alojamientos,
pero no pensaba que sería así de grande. En este momento, no puedo evitar sentirse un poco irritada por la manera en la que la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado había arreglado las cosas. Las miradas en sus rostros dejaron a Bai Xiaochun suspirando. En realidad, no había tenido la intención de alardear en esta situación, y ahora le preocupaba que sus amigos lo malentendieran, por lo que intentó explicar rápidamente lo que sentía. Todo es mi culpa, dijo. Si me hubiera esforzado un poco más, quizás hubiera logrado llegar a los primeros 3. Escuché que sus alojamientos son aún mejores que estos, y más grandes. El mío solo es más o menos. Bai Xiaochun en realidad sí estaba intentando mejorar las cosas, pero el resultado fue que el rostro de sus amigos se llenó de miradas aún más extrañas. Al ver esto, Bai Xiaochun se empezó a preparar para explicar más, cuando repentinamente, un rugido ensordecedor se escuchó viniendo del mar. De afuera, el camarote estaba aislado por una formación de hechizos, así que el hecho de que se pudiera escuchar el rugido demostraba lo poderoso que era. De hecho, el buque de guerra entero empezó a sacudirse un poco. El rostro de Bai Xiaochun cambió y sus 3 protectores Dao tuvieron reacciones similares. Todos se acercaron deprisa al balcón para ver hacia afuera, después de lo cual vieron un destello de luz plateado que salía disparado a lo lejos desde el mar hacia el cielo. Ese rayo de luz era el que había causado el ruido de hace un momento, y también hizo que saliera una gran ola que impactó un lado del barco. Gracias a esto, era fácil imaginarse que lo que fuera que estuviera causando esa luz era extraordinario. Bai Xiaochun quedó boquiabierto y estiró el cuello por el balcón para intentar ver lo que había dentro de esa luz, y casi de inmediato pudo darse cuenta de que era algo con un aura del Dao de los cielos. Aunque quizás otros podrían no notarlo, ya que Bai Xiaochun tenía un núcleo dorado del Dao de los cielos, sentía mucho mejor estas cosas. ¿Qué es eso?, pensó. En ese momento, no pudo evitar abrir su ojo Dharma alcance celestial, y su mente se llenó de estruendos casi al instante, al mismo tiempo que sentía un dolor punzante en su frente. Tuvo que cerrar su tercer ojo rápidamente y este ya había empezado a sangrar un poco, pero aún en ese corto instante, Bai Xiaochun pudo darle un vistazo a lo que había en esa luz, e hizo que grandes olas de asombro impactaran su mente. Dentro de esa luz, había un dragón de color plateado. El dragón parecía estar herido, y a medida que avanzaba, le salía sangre plateada de las heridas. Justo cuando apareció ese dragón plateado, Chen Etian, el diva de 3 ojos, estaba meditando en la primera cubierta. Sus ojos se abrieron repentinamente y su expresión se llenó de incredulidad y alegría. Un pez dragón luna plateada, gritó. Con Lai, ustedes 5 vengan conmigo, atrapemos a esa bestia. Dicho esto, se desvaneció y reapareció poco después en medio del aire. En cuanto a los 5 cultivadores en el alma naciente, estos se teletransportaron para unirse a Chen Etian, y cuando aparecieron en el exterior, se podía ver que sus expresiones estaban llenas de entusiasmo y griega anticipación. La luz plateada ya había empezado a desaparecer sobre el horizonte. Vamos, si logramos atrapar a ese pez dragón, les daré una recompensa increíble a los 5. Los ojos de Chen Etian ardían de pasión y se llevó a los 5 cultivadores en el alma naciente saliendo disparado a lo lejos. Muchos de los demás cultivadores en el barco podían darse cuenta de que ocurría algo raro, y se apresuraron rápidamente hacia la cubierta principal. Cuando vieron lo que pasaba, aparecieron una variedad de expresiones en sus rostros. Sobre la segunda cubierta, Shao Tianjiao y Chen Yueshan también aparecieron para ver qué era toda esa conmoción. Herético fue el único que no reaccionó. Aunque nadie se dio cuenta, Gongsun Banner estaba en su camarote, mirando por la ventana y viendo a la luz plateada que se desvanecía a lo lejos. Tenía una sonrisa extraña en su cara como siempre, y en la punta de su dedo índice se podía ver una gota de sangre plateada, la cual lamió rápidamente. Finalmente puedo tener un poco de comida de verdad, dijo riendo, tomando en cuenta lo rápido que se movían Chen Etian y los otros en el alma naciente, y la velocidad del barco. En tan solo el tiempo de 10 respiros, quedaron completamente separados. Todos en el buque de guerra empezaron a discutir el asunto, pero las cosas se calmaron en poco tiempo, ya que el diva y los cultivadores en el alma naciente no estaban, y el vasto océano se extendía a donde alcanzaba la vista. El corazón de todos los presentes se tornó un poco inquieto. Así pasó el tiempo. 3 días después, Chen Etian y los otros cultivadores en el alma naciente aún no habían vuelto, y todos sobre el buque de guerra sentía cada vez más presión sobre ellos. Además, había una aura muy extraña y misteriosa que parecía estarse acumulando a su alrededor. Capítulo 446. Cena. Esta noche,
Los días pasaron. Son que, el maestro deidad adivina y Chen Man Yao tenían su propio espacio personal dentro del camarote de Bai Xiaochun, y podían disfrutar libremente el trato que tenían solo aquellos cultivadores entre los primeros 10 puestos de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Estaban llenos de gratitud, dando su mejor esfuerzo para centrarse en su cultivo. Bai Xiaochun no estaba muy lejos del gran círculo de la formación del núcleo, y no pudo evitar sentir que ya era bastante formidable. Por lo tanto, pasaba la mayor parte de su tiempo disfrutando el sol en el balcón y observando el mar, y esto era exactamente lo que estaba haciendo en este momento. La cubierta principal del barco no estaba muy lejos del balcón de Bai Xiaochun, y Gong Xun Banner estaba entre los cultivadores allí, arriba, quien al parecer también estaba observando el mar. Bai Xiaochun finalmente apartó la mirada de las aguas del mar y se tomó un largo sorbo de alcohol espiritual. Esto sí que es vida, dijo suspirando. Detrás de él había dos criadas marionetas masajeándole los hombros. Ocasionalmente pasaban grandes olas por la superficie del agua, pero en este momento, se veía más bien como un hermoso espejo dorado. A estas alturas, Bai Xiaochun ya estaba habituado al viento, mientras que el agua marina, gracias a las técnicas que cultivaba, no le heriría al menos que fuera expuesto a ella por mucho tiempo. Además, debido a la formación de hechizos construida en el buque de guerra, esa energía espiritual increíblemente intensa que había en el agua, era suavizada y purificada antes de entrar al barco. Bai Xiaochun suspiró y regresó la mirada a su enorme camarote. Allí vio a Song Ke, el maestro, deidad adivina, y a Chen Man Yao sentados de piernas cruzadas en meditación, al parecer completamente centrados en su cultivo. Se estaba sintiendo algo aburrido, así que decidió que mejor sería buscar a alguien con quien charlar. Estos chicos están demasiado concentrados en su cultivo. Estos 6 meses deberían ser para disfrutar. Una vez que lleguemos a nuestro destino, estaremos moviéndonos hacia el puesto de avanzada de la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado y hacia la gran muralla. Seguramente las cosas no serán tan cómodas por allá. ¿No sería genial si Xubaokai estuviera aquí? Le dio otro sorbo a su alcohol espiritual, y estaba a punto de seguir pensando en cómo aliviar su aburrimiento, cuando repentinamente, vio un destello de luz dorado a lo lejos. A cierta distancia de él, se podía ver un banco de peces dorados, que acababa de saltar del mar, destellando por el aire como chispas doradas antes de volver a sumergirse en el agua. Tomando en cuenta lo aguda que era la visión de Bai Xiaochun, pudo ver estos peces claramente, y pudo darse cuenta que tenían la longitud de un brazo humano. Estaban cubiertos con escamas doradas resplandecientes, y lo más sorprendente de todo, era que tenían 2 cabezas. Además, esas 2 cabezas no estaban ubicadas una al lado de la otra, sino que una de las cabezas estaba donde normalmente estaría la cola del pez. «Lochas doradas», exclamó Bai Xiaochun poniéndose de pie rápidamente. Pudo reconocer a estos extraños peces por los volúmenes de criaturas espirituales que había estudiado hace tanto tiempo en la secta corriente espiritual, y sabía que era un tipo de pez espiritual muy raro. Este tipo de pez espiritual no tenía que refinarse en píldoras medicinales para ser consumido. Eran un material precioso entre los cielos y la tierra, que podía fortalecer los canales de chi y mejorar el sentido divino. Peces como estos eran muy útiles para los cultivadores, y si tenían más de 100 años de edad, podían incluso ser de ayuda al avanzar a la etapa del alma naciente. Mientras Bai Xiaochun veía hacia el mar lleno de emoción, el banco de lochas doradas volvió a salir a la superficie del agua. Su movimiento hizo que salpicara una gran cantidad de agua, y un pez 10 veces más grande que los demás saltó por el aire. Al igual que los demás peces, este también era dorado y con 2 cabezas, pero tenía una especie de aire antiguo, como si hubiera vivido por mucho tiempo. No solo eso, sus escamas resplandecían con una luz dorada que sobrepasaba claramente a los demás peces. Una locha dorada de 100 años. Bai Xiaochun quedó boquiabierto, y ondeó su mano de inmediato para enviar una corriente de chi glacial a atrapar al pez. Sin embargo, pudo sentir un gran poder resistiéndose contra él, desestabilizando su base de cultivo y hasta casi lo tira por el balcón. Su rostro cambió y entonces llamó en voz alta con fuerza: maestro bufido resoplón, pequeña Man Yao, ayúdenme rápido. Logré atrapar a un tesoro precioso por acá. Son que, el maestro deidad adivina y Chen Man Yao abrieron sus ojos al instante. Son que se veía algo irritado, y el maestro deidad adivina también estaba ligeramente molesto. Chen Man Yao por otro lado tenía la misma sonrisa de siempre. Sin embargo, cuando se asomaron por el
balcón y vieron esa enorme locha saltando fuera del agua, se les abrieron los ojos de par en par. Son que incluso fue el primero en actuar, seguido por Chen Man Yao y el maestro deidad adivina. Vamos deprisa, ayúdenme, dijo Bai Xiaochun emocionado. Si logramos atrapar a este pez tendremos un banquete esta noche. Dicho esto, vertió aún más de su poder espiritual en su esfuerzo. Afortunadamente, ya que era un miembro de la secta corriente espiritual, llevaba mucho tiempo cultivando el poder de control, y estaba muy familiarizado con este. Gracias a esto, a pesar de que el pez ya se había vuelto a sumergir en el agua, aún así, logró mantener su conexión con él. La manera feroz en la que se resistía el enorme pez estaba generando olas enormes, junto a grandes sonidos de choques. Por suerte, Son Que los demás estaban allí para ayudar rápidamente. La mano derecha de Son Que destelló con un gesto de conjuro y una sombra se extendió desde sus pies para entrar al agua. Aunque el agua la debilitó un poco, aún así, logró salir disparada hacia el gran pez. El maestro deidad adivina también realizó un gesto de conjuro y desató un objeto mágico poderoso. Las acciones de Chen Man Yao fueron las más extrañas de todas. Realizó un gesto de conjuro, abrió su boca y de esta salió una nube rosada, la cual se condensó rápidamente tomando la forma de un halcón de niebla que dejó salir un chillido agudo mientras salía volando hacia el pez. Bai Xiaochun estaba gritando de emoción. Había estado muy aburrido hacia un momento, y ahora todo había cambiado. Vamos chicos, no se contengan, gritó. No podemos dejar que se nos escape este pez. La emoción de Bai Xiaochun incluso se estaba contagiando a los demás, y sus corazones empezaron a palpitar con fuerza. Además, considerando la fuerza con la que se resistía el gran pez, era evidente que era extraordinario. El pez se resistía con gran poder, e incluso dejaba salir unos gritos apagados que alcanzaron a los cultivadores que estaban reunidos en la cubierta principal. Gongsun Banner no estaba muy lejos de la posición de Bai Xiaochun, y cuando bajó la mirada, pudo realmente ver al pez y al equipo de protectores Dao de Bai Xiaochun. Se rió suavemente, muy divertido al ver lo que ocurría, y apuntó con su dedo hacia el gran pez, desatando el poder de su base de cultivo para ayudar a Bai Xiaochun y a los demás. Bai Xiaochun pudo sentir que Gongsun Banner los ayudaba y quedó bastante alegrado. Banner, le gritó, sí, nos ayudas a pescarlo, tendremos una gran cena esta noche. Gongsun Banner bajó su mirada hacia Bai Xiaochun y dijo sonriendo, ¿cena, dices? ¿Esta noche? Sí, respondió sin pensar mucho en su pregunta. Bajo los esfuerzos combinados de todo el grupo, ese poderoso pez que se resistía se vio debilitado lentamente, y pronto, lograron sacarlo del agua y acercarlo al buque de guerra. Bai Xiaochun se rió felizmente, y extendió sus manos para atrapar al pez. En los rostros de Son Que, el maestro, deidad adivina e incluso Chen Man Yao también aparecieron sonrisas emocionadas. Aunque atrapar este enorme pez no conllevaba ningún peligro, estaban en medio del mar alcance celestial, y se habían esforzado bastante para lograrlo. Sin embargo, justo cuando el gran pez se elevó por el aire, una figura salió volando desde la cubierta principal, moviéndose como un rayo y desatando el poder de su base de cultivo en el gran círculo de la formación del núcleo. Antes de que los demás pudieran reaccionar, los tomó desprevenidos apuntando su dedo hacia el pez. En ese instante apareció una enorme mano en medio del aire, la cual arremetió contra ese agotado pez, y le impactó con tanto poder que murió al instante. Luego de esto, la mano se envolvió alrededor del pez y se lo llevó hacia el joven que estaba en la cubierta del barco, quien sacudió su manga y metió al pez en su bolso de almacenamiento. ¿Qué diablos haces?, gritó Bai Xiaochun enfurecido. Al no lograr reaccionar a tiempo, no tuvo más opción que elevarse hacia la cubierta principal, casi echando humo por la rabia. Son Que, el maestro deidad adivina y Chen Man Yao se unieron a él, y fueron todos a confrontar a este joven. Hei, le dijo Bai Xiaochun, nosotros vimos primero a ese pez, y fuimos los que lo debilitamos. Estábamos a punto de atraparlo, ladrón. Sorprendentemente, este joven frente a ellos había sido alguna vez parte de los primeros 3 entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, y ahora estaba en el 5º lugar. Su nombre era Hifang. ¿Me estás jodiendo?, dijo Hifang con una expresión cruel mientras retorcía su rostro. Ahora tengo al pez, es mío. Por supuesto, ignoró completamente a Son Que y a los demás, y su mirada solo estaba dirigida a Bai Xiaochun y a Gongsun Banner, aunque aún así mostraba su desdén. Capítulo 447. El regreso de la cosa inmunda.
Jifang le había tenido puesto el ojo a esa locha dorada durante todo este tiempo. Prácticamente todos en el buque de guerra lo habían querido, casi al instante de verlo, a excepción de Shao Tianjiao, Chen Yuesan y Herético. Por lo tanto, Jifang al final decidió simplemente robárselo de sorpresa. Aunque le tenía cierto temor a Bai Xiaochun, tenía de confianza de poder manejarlo, incluso si actuaba en equipo con Gongsun Banner. Después de todo, Bai Xiaochun no era la única persona que tenía apoyo, Jifang tenía sus propios seguidores. Así que ni siquiera se molestó en responderle, simplemente se volteó y se fue. Abusador intolerable, refunfuñó Bai Xiaochun furioso. Que le robaran sus cosas tan abiertamente era algo difícil de soportar, y estaba a punto de avanzar para detener a Jifang, cuando el maestro deidad adivina lo sujetó por el brazo repentinamente. Joven patriarca, déjalo así. Jifang solía estar entre los primeros 3, y aunque bajó al 5.º puesto, aún así es aterradoramente poderoso. Solo es un pez, dijo Song que entre dientes mientras veía a Jifang yéndose. No hay necesidad de formar un gran escándalo por eso. Eso podría hacer que las cosas sean más problemáticas al llegar al puesto de avanzada de la secta. Tomando en cuenta que todos lo estaban intentando persuadir para que retrocediera, Bai Xiaochun apretó los dientes y dejó salir un frío bufido. Podía darse cuenta que tanto Song como el maestro deidad adivina se sentía del mismo modo, y no querían ofender a Jifang. Incluso si Bai Xiaochun actuaba por su cuenta, aún así, ellos se verían arrastrados al conflicto, así que no tenía más opción que soportarlo. Este tipo es demasiado tiránico, murmuró. Con una personalidad como esa, seguro que terminará muerto cuando lleguemos a las tierras desoladas. Dicho esto, volvió irritado a su camarote. Después de que la escena terminara, la única que quedó allí de pie fue Gongsun Banner, aunque nadie más se dio cuenta, mientras Jifang se iba. Ella lo veía con una sonrisa, luego se lamió los labios y pasó un resplandor gélido por sus ojos. Se ve delicioso, murmuró consigo misma. Esa noche pasó tranquila para Bai Xiaochun. Se sentó de piernas cruzadas en meditación y reflexionó sobre los eventos del día, cada vez más irritado por lo ocurrido. Simplemente no puedo dejar las cosas así, pensó. Quizás Jifang sea habilidoso, pero yo soy más. Tengo que pensar en un modo de enseñarle, una lección que nunca olvidará. Al llegar a este punto entre sus ideas, abrió su bolso de almacenamiento para buscar a la pequeña tortuga, pero, incluso después de buscarla por un buen rato, no pudo encontrarla. Para cuando emergieron los primeros rayos del amanecer, ya se sentía más deprimido que nunca. Sin embargo, fue justo en ese momento que la atmósfera callada y tranquila del buque de guerra se vio interrumpida por un grito espeluznante que resonó desde la tercera cubierta, justamente la misma en la que estaba Bai Xiaochun. Ese grito parecía tener algo aterrador, como si hubiera sido impulsado por una fuerza vital a punto de ser extinguida. Muchas personas oyeron el grito, incluido Bai Xiaochun. ¿Qué diablos está pasando? Song Ke y los demás protectores Dao abrieron sus ojos y vieron a sus alrededores sorprendidos. En poco tiempo, los otros elegidos entre los primeros 10 puestos de la tercera cubierta empezaron a emerger, incluido Bai Xiaochun. Hasta Shao Tianjiao y Chen Yuesan bajaron de la segunda cubierta, uniéndose a todos los demás para buscar el origen del grito. No les tomó mucho tiempo descubrir que uno de los camarotes de la tercera cubierta tenía un cadáver demacrado adentro. El cadáver descubierto estaba en el camarote de Jifang, y después de examinarlo de cerca, todos pudieron darse cuenta que era justamente Jifang. Esto dijo Bai Xiaochun boquiabierto. Jifang había quedado demacrado y consumido casi al punto de ser irreconocible. A pesar de ser poco más que un esqueleto, estaba claro que no llevaba mucho muerto, y, aún así, ya parecía estarse descomponiendo. Todos los presentes eran cultivadores en la formación del núcleo, y los mejores elegidos de la secta, por lo que no les tomó mucho tiempo darse cuenta de que Jifang había muerto de un modo muy extraño. Parecía que toda su sangre había sido absorbida. Muchos suspiros y miradas de asombro aparecieron en el rostro de los presentes. Al fin y al cabo, Jifang estaba en el gran círculo de la formación del núcleo, y poseía una destreza en combate increíble. Y, sin embargo, no había señales de que hubiera habido un combate mágico en el aire, como si Jifang hubiera sido asesinado en un instante. Lo que era aún más revelador, era que el camarote de Jifang estaba lleno con una frialdad glacial intensa, algo que hizo que a todos les temblara. La mente Bai Xiaochun se quedó viendo atónito al ver el cadáver de Jifang, sus ojos se abrieron llenos de incredulidad.
Justo había pasado toda la noche, pensando en Hifang, y jamás se hubiera imaginado que se lo encontraría muerto al día siguiente. ¿De verdad murió? Bai Xiaochun tenía problemas para mantener su respiración tranquila, especialmente al darse cuenta de que ese cadáver de hecho se le hacía muy familiar. Pero antes de pensarlo mucho, el rostro del maestro deidad adivina y el de Son que se pusieron totalmente pálidos, y sus ojos empezaron a brillar con miradas de terror. Chen Manjiao quedó boquiabierta, y su rostro también se llenó de temor. Si Chen Etian el de tres ojos, y los cultivadores en el alma naciente hubieran estado presentes, las cosas quizás no hubieran sido tan aterradoras. Pero todos los miembros de la vieja generación se habían ido, y ninguno de los discípulos presentes en la formación del núcleo estaban muy seguros de qué hacer. Por lo tanto, al final todo el mundo terminó volteando hacia Shao Tianjiao esperando que liderara la situación. Después de acercarse al cadáver y examinarlo por un momento, su expresión cambió y dijo, parece que algún tipo de cosa inmunda está a bordo del barco con nosotros. Todos deben permanecer con mucho cuidado. Todos los discípulos presentes temblaron de miedo, y a Bai Xiaochun se le puso la piel de gallina. Desafortunadamente, el misterio de la muerte de Hifang no era algo que pudieran explicar o resolver en este momento, así que todos se dispersaron eventualmente, manteniéndose alerta constantemente. Bai Xiaochun volvió a su camarote con el corazón palpitándole con temor, acompañado de Son Que, el maestro deidad adivina y Chen Manjiao. En cuanto entraron todos, cerró las puertas y se quedó viendo a sus pálidos amigos. Por temor a que podría estar pensando demasiado las cosas, preguntó de manera cautelosa, chicos, ¿no les parece que ese cadáver se ve un poco familiar? El maestro deidad adivina respondió con un rostro alarmado y aterrorizado, joven patriarca, ese cadáver me recuerda a los cadáveres que descubrimos en la secta desafiadora del río. Se ven exactamente iguales. Rugió Son Que. Yo también me di cuenta, dijo Chen Manjiao después de un momento. Este cadáver se ve exactamente como aquellos. Al escuchar sus respuestas, a Bai Xiaochun se le puso la piel de gallina intensamente. Tomando en cuenta lo familiar que se veía el cadáver, sumado a las palabras de Shao Tianjiao, no pudo evitar pensar en lo que ocurrió en la secta desafiadora del río. Ahora que recibía confirmación de sus tres protectores Dao, quedó convencido de que ambos eventos estaban conectados de algún modo. Maldita sea, sollozó. ¿Cómo puede estar pasando esto? Yo vine aquí tan lejos, y esa cosa inmunda me siguió todo este tiempo. Mientras más pensaba en ello, más extraño y aterrador le parecía que era todo. De hecho, sacó de inmediato varios talismanes contra espíritus malignos de su bolso de almacenamiento y se los pegó encima. Claro, eso no era suficiente. Le urgió rápidamente al maestro deidad adivina y a Son Que a que lo ayudaran a montar una formación de hechizos en el camarote. Luego entró a su habitación privada y montó algunas formaciones de hechizo adicionales. También se aseguró de tener listas bastantes píldoras de convergencia de almas. Tengo talismanes contra los espíritus malignos, formaciones de hechizos y píldoras de convergencia de almas. Si esa cosa inmunda sabe lo que le conviene, no se atreverá a provocarme. Sí, exacto. Si me provoca, seguramente se encontrará con un final miserable. Fruncía el ceño al borde de las lágrimas y siguió intentando alentarse a sí mismo con el hecho de que Son Que y los demás estaban con él. Tomando en cuenta que estaban toda cerca, no era muy probable que esa cosa inmunda fuera a buscarlo. Pero luego recordó que Ifang había estado en el gran círculo de la formación del núcleo, casi el mismo nivel que él, y esto lo dejó sintiéndose aún más desprotegido e inseguro que nunca. La imagen del cadáver totalmente drenado y disecado de Hifang flotaba en su mente constantemente. ¿Con qué tipo de fantasma estamos lidiando?, pensó. ¿Cuándo volverá ese diva, Chen Etian? De este modo se mantuvo envuelto en su ansiedad y lleno de cautela durante toda la noche. Por supuesto, él no era el único nervioso. Son Que, el maestro deidad adivina, Chen Manjiao y los demás elegidos en la tercera cubierta, e incluso los discípulos en la cuarta y la quinta cubierta estaban todos muy ansiosos. Si cualquier otra persona hubiera sido asesinada, quizás no hubiera sido gran cosa, pero Hifang justamente había estado en el quinto lugar entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado. Era alguien con un poder de combate impresionante, y, sin embargo, aún así, se había topado con ese final tan extraño y espeluznante, haciendo que todos quedaran extremadamente inquietos. Para cuando llegó el amanecer, las personas revisaron a su alrededor y descubrieron que no había muerto nadie, y la gente finalmente empezó a
dejar salir suspiros de alivio. A Bai Xiaochun también se le aliviaron los nervios un poco, aunque tampoco tanto. Aprovechando el día, se dispuso a montar más formaciones de hechizo, tanto afuera como adentro de su habitación. Lamentablemente, no era muy bueno creando talismanes de papeles, de lo contrario se hubiera puesto muchos de ellos para alejar a los espíritus malignos. 3 días transcurrieron rápidamente. Nadie murió en estos días, y la atmósfera del barco volvió eventualmente a la normalidad. Las personas volvieron a subir a la cubierta principal. Sin embargo, aún se sentía un gran peso en el corazón de todos, y la gente a menudo se quedaba viendo al cielo, con la esperanza de ver a Chen Etian y a los cultivadores en el alma naciente volviendo. 15 días más pasaron eventualmente, pero Chen Etian y los demás aún no volvían. Sin embargo, nadie había muerto durante este tiempo. Bai Xiaochun finalmente dejó salir un suspiro de alivio. Quizás nos equivocamos. Quizás a Jifang no lo mató una cosa inmunda, sino ese gran pez. Capítulo 448. Hermano menor Bai, ¿podríamos hablar por favor? Después de pensarlo mucho, Bai Xiaochun aún no fue capaz de determinar si una lucha de 100 años podría o no ser la causa de muerte. Sin embargo, sabía que obviamente no podría conseguir ninguna respuesta si seguía encerrado en su habitación, así que eventualmente llamó a sus protectores Dao para discutir más sobre el asunto. Durante los últimos días, sus protectores Dao habían estado demasiado inquietos como para centrarse completamente en su cultivo. Después de escuchar la nueva teoría de Bai Xiaochun sobre el pez, se empezaron a calmar un poco. Finalmente, después de 15 días más de permanecer aislados, Bai Xiaochun emergió y se dirigió a la cubierta principal. Allí justamente alcanzó a ver a Gongsun Banner, quien también parecía haber venido a la cubierta principal para aliviar su aburrimiento. Después de ver a Bai Xiaochun y sus protectores Dao, sonrió y se unió a ellos. La mayoría de los cultivadores en la cubierta se movían en grupos de 2 o 3, aunque algunos andaban solos. Debido a esto, el grupo de Bai Xiaochun era de hecho el más grande entre los presentes. Song que caminaba detrás de él, irradiando su aura asesina usual que lo hacía ver completamente distante. El maestro deidad adivina caminaba a su lado, viéndose como un asistente personal. Luego, estaba Gongsun Banner a un lado con su apariencia increíblemente atractiva, y Chen Manjao al otro con su belleza espectacular. Todos juntos conformaban un grupo bastante llamativo. Muchos de los cultivadores en el área voltearon a ver a Bai Xiaochun, y aunque algunos tenían miradas frías en sus rostros, muchos otros parecían tener envidia. Bai Xiaochun respiró profundamente la brisa marina, vio al cielo y luego observó el mar dorado. El peso que su corazón sentía se aligeró, gradualmente. Suspiró. No puedo creer que hubiera un giro tan malo en nuestro maravilloso viaje. Al ver a la multitud que lo rodeaba, se dio cuenta, súbitamente, de que muchas personas lo veían. Luego volteó a un lado y se dio cuenta de que Gongsun Banner y Chen Manjao estaban justo allí. De casualidad las dos parecían estarle sonriendo. Eran dos sonrisas muy distintas, y dos expresiones faciales muy diferentes, pero ambas eran muy hermosas. Bai Xiaochun se sintió repentinamente más animado. En ese momento, descubrió un nuevo pasatiempo. Durante los días siguientes, se tomaba su tiempo para pasear por la cubierta, y siempre se aseguraba de charlar abiertamente con Chen Manjao y Gongsun Banner, y mientras ellas sonreían y reían con él, muchos de los demás cultivadores de la zona lo veían con envidia. Mientras más lo veían así, más le gustaba este nuevo pasatiempo, y a la vez, se sentía menos distante con Gongsun Banner. Gongsun Banner es bastante linda cuando sonríe, pensó viendo orgullosamente a la multitud. Al hacerlo, se dio cuenta de que Shao Tianjiao estaba de pie por allí, viéndose tan frío como una estatua. Durante los últimos días, había alcanzado a ver a Shao Tianjiao varias veces, al igual que a Chen Yuesan. Ambas eran superestrellas entre los 3 primeros puestos, y con un estatus increíblemente alto. Eran el tipo de personas que en realidad no necesitaban tener un séquito con ellos para que los demás los vieran con envidia. Cuando Shao Tianjiao salía a caminar, de hecho lo seguían unos 7 u 8 cultivadores que se veían bastante serviles. Bai Xiaochun incluso alcanzó a reconocer a un par de ellos que eran del arco iris del cuadrante del cielo, de los que había conocido cuando estuvo buscando a alguien que lo ayudara a conseguir un poco de hierba de 7 colores del mar de niebla. Luego se inclinó y dijo en voz baja: «Hey maestro bufido resoplón, ¿por qué crees que todas las superestrellas se ven siempre tan frías?» Shao Tianjiao se ve como alguien que está sobre todos los demás, igual que Chen Yuesan y Herético. Rara vez andan amigablemente con otras
personas y pasan la mayor parte de su tiempo en meditación aislada. El maestro deidad adivina vaciló por un momento y respondió, bueno, quizás actúen así porque todos los demás esperan de ellos que así sea. Mientras Bai Xiaochun contemplaba esta posibilidad, volteó a ver a Shao Tianjiao, y descubrió que éste se había volteado y lo estaba viendo a él. Sus miradas se encontraron repentinamente. Aunque la expresión de Shao Tianjiao era muy tranquila, había algo intenso con su mirada que a Bai Xiaochun le parecía hasta doloroso. Claro, aunque Bai Xiaochun era obviamente el tipo de persona que le temía la muerte, no era el tipo de persona que retrocedería simplemente porque alguien lo mirara fijamente. En cuanto sintió la dolorosa intensidad de la mirada de Shao Tianjiao, sus ojos empezaron a brillar y le devolvió la mirada. Aunque no se podía escuchar ningún sonido entre sus miradas, las mentes de ambos estaban llenas de fluctuaciones intensas. La expresión de Bai Xiaochun cambió y dejó de caminar, luego Shao Tianjiao también apartó su mirada. Pero a diferencia de Bai Xiaochun, Shao Tianjiao no dejó de caminar, sino que se dirigió directamente hacia Bai Xiaochun. Shao Tianjiao ocupaba el primer lugar entre las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, así que sin importar a dónde fuera, siempre era el centro de atención. Cuando las demás personas se dieron cuenta de que estaba caminando hacia Bai Xiaochun, todo el mundo empezó a prestar atención de cerca a lo que ocurría, especialmente considerando que lo rodeaban 7 u 8 seguidores, haciéndolo ver como una gran procesión. La expresión de Son que se llenó de seriedad, y aunque el maestro deidad adivina quedó boquiabierto del asombro en primera instancia, esta expresión cambió rápidamente a ser la misma de Son que, hasta Chen Manjiao se veía sorprendida. La única del grupo que mantuvo la misma expresión de siempre fue Gongsun Banner, quien incluso parecía interesada en lo que pasaría con Shao Tianjiao. A medida que Shao Tianjiao avanzaba, la cubierta principal quedó en total silencio. Todos veían cómo avanzaba lentamente hasta detenerse frente a Bai Xiaochun. Su expresión era tan fría como el hielo, y se veía como una espada desenvainada resplandeciente, tan poderoso como una montaña que menospreciaba a todo lo que tenía debajo. Conforme juzgaba a Bai Xiaochun, este parpadeó varias veces, preguntándose qué diablos estaba pasando. Al fin y al cabo, solo había visto a Shao Tianjiao un par de veces, y jamás habían hablado. Después de un momento, Bai Xiaochun no pudo evitar preguntar, hermano mayor Shao. En el momento en el que las palabras de Bai Xiaochun salieron de su boca, Shao Tianjiao respondió fríamente, hermano menor Bai, ¿podríamos hablar por favor? Aunque Shao Tianjiao no desató nada de su aura, solo tomando en cuenta su estatus y sus logros en combate, ya era el tipo de persona que dejaría a todos helados del miedo. Respondió Bai Xiaochun sintiéndose algo sorprendido, pero después de pensarlo por un momento, asintió. La verdad era que no le tenía miedo, solo tenía curiosidad de por qué Shao Tianjiao querría hablar con él. El rostro de Shao Tianjiao permaneció tan frío como siempre y se dirigió a la proa del barco. Al acercarse, los cultivadores que habían estado allí reunidos se alejaron para abrirles espacio. Bai Xiaochun lo siguió con más curiosidad que nunca. Claro, mantuvo su guardia en alto durante el trayecto, aunque dudaba que Shao Tianjiao tuviera alguna mala intención, estaba preparado para lo que fuera. En poco tiempo, Bai Xiaochun y Shao Tianjiao quedaron solos en la proa del barco, después de lo cual Shao Tianjiao ondeó su mano derecha, creando un escudo de luz resplandeciente que los separó completamente del exterior. Estaba claro que esto no era un escudo defensivo, sino simplemente algo usado para bloquear el sonido y el sentido divino. En este momento, ambos podrían hablar libremente sin que nadie escuchara. La curiosidad de Bai Xiaochun seguía incrementando, y se quedó viendo expectante a Shao Tianjiao, esperando a escuchar lo que tenía que decir. Shao Tianjiao permaneció en silencio por un momento viendo fijamente a Bai Xiaochun. Su expresión era extremadamente solemne, como si estuviera en conflicto interno con un asunto importante. La curiosidad de Bai Xiaochun ya estaba casi en el punto de ebullición, y todos los demás de la cubierta principal veían la escena con distintas expresiones. Me pregunto por qué el hermano mayor quiere hablar con Bai Xiaochun. Hay algo extraño. ¿Será que tiene que ver con la muerte de Jifang? Ahora que lo pienso, hubo algo de fricción entre Jifang y Bai Xiaochun justo antes de que Yifang muriera. Los espectadores estaban llenos de todo tipo de especulaciones. Mientras Bai Xiaochun intentaba imaginarse lo que ocurría, Shao Tianjiao inhaló profundamente y dijo, hermano menor Bai. Bai Xiaochun se inclinó ligeramente hacia adelante para escuchar. Shao Tianjiao prosiguió con un tono extremadamente serio, hermano menor Bai, esas dos chicas con las que andas son muy lindas. Dijo Bai Xiaochun atónito.
Tomando en cuenta la mirada tan seria en el rostro de Zhao Tianjiao, casi se preguntaba si lo había escuchado mal. Escucha, no te lo tomes mal, hermano menor. No siento nada por ellas, solo me preguntaba cómo hiciste para ganártelas. Te he estado viendo por los últimos días, y realmente quisiera saber cómo lograste que dos chicas tan atractivas estuvieran contigo. Zhao Tianjiao tenía una expresión sombría y un rostro frío. Se veía alto y orgulloso, como una espada desenvainada, pero las palabras que pronunció hicieron que los ojos de Bai Xiaochun se abrieran de par en par. Si no hubiera escuchado estas palabras con sus propios oídos, la expresión de Zhao Tianjiao le hubiera hecho a Bai Xiaochun completamente imposible suponer lo que estaba diciendo. Era algo completamente inesperado. Bai Xiaochun se rascó la cabeza, un poco confundido, y sin siquiera pensarlo dijo, ellas son las que se decidieron a seguirme. No podría deshacerme de ellas, ni aunque quisiera. Cuando Zhao Tianjiao escuchó esto, su expresión se tornó aún más seria que antes, y hasta frunció el ceño. Tomando en cuenta su increíble estatus y poder de combate, esta expresión haría que cualquiera pensara que estaba a punto de descender una gran tormenta. Pero claro, nadie podía escuchar lo que hablaban, solo podían ver las expresiones que tenían. Primero vieron la incredulidad de Bai Xiaochun, y luego empezaron a intentar pensar en alguna explicación para su reacción. Está pasando algo grande. Miren chicos. Bai Xiaochun está sacudiendo su cabeza. Ahora está explicando algo. Esto sí que es raro. Miren la expresión del hermano mayor. Es aún más seria que antes. Casi como si no creyera lo que Bai Xiaochun le acaba de decir. Capítulo 449. Así que eres ese tipo de persona. Mientras los espectadores especulaban sobre lo que estaba pasando, Song Ke y el maestro de deidad adivina se quedaron viendo totalmente impresionados, incapaces de pensar en qué podrían estar hablando Zhao Tianjiao y Bai Xiaochun. Hasta Chen Manjiao parecía tener mucha curiosidad. Gong Xumbaner era la única que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Mientras tanto, en el frente del barco, Bai Xiaochun apenas se estaba recuperando de su asombro, y se quedó viendo a Zhao Tianjiao con una expresión muy extraña, preguntándose cómo podía ser el hermano mayor en el primer lugar de las superestrellas de la polaridad del Dao del cielo estrellado, una persona con una base de cultivo muy profunda y que podía incluso matar a expertos en el alma naciente. Este es el tipo de chico del que probablemente debería hacerme amigo, pensó. De ese modo, si alguien se mete conmigo en las tierras desoladas, tendré a alguien que me ayude. Las cosas probablemente sean más fáciles con un amigo como él. Con esto en mente, Bai Xiaochun sonrió y le dio una palmada en el hombro a Zhao Tianjiao, como haría uno con un amigo cercano, y le dijo con una voz tan casual como la brisa de primavera, hermano mayor. Zhao Tianjiao no estaba acostumbrado a que lo tocaran, y estaba a punto de retroceder, pero cuando escuchó el tono de voz de Bai Xiaochun no pudo evitar pensar que le hablaba de corazón y con sinceridad, así que dejó que Bai Xiaochun le sujetara el hombro. Tienes que confiar en mí con esto, hermano mayor. Esas dos chicas con las que me viste, son solo dos, ¿no? Bueno, de vuelta en la secta desafiadora del río, conseguí cartas de amor de decenas de miles de chicas, dijo Bai Xiaochun suspirando, intentando no verse tan orgulloso de sí mismo. Zhao Tianjiao frunció el ceño, asumiendo que Bai Xiaochun seguro estaba exagerando. Por supuesto, las expresiones que tenían en sus caras hacían que las discusiones de los espectadores se encendieran más, especialmente cuando Bai Xiaochun colocó su mano en el hombro de Zhao Tianjiao, y este no retrocedió. Todos los presentes quedaron atónitos. Para ellos, Zhao Tianjiao ocupaba la posición más alta de todas, y era una figura completamente orgullosa y distinta. Era el tipo de persona a la que nadie se podía acercar, así que ver este cambio tan repentino en su comportamiento fue bastante sorprendente. De vuelta en la proa del barco, Zhao Tianjiao fruncía el ceño, decepcionado de Bai Xiaochun. De hecho, ya estaba pensando en voltearse e irse. Hey, ¿aún no me crees? Muy bien, mira esto. Bai Xiaochun detestaba cuando otros no confiaban en sus palabras, así que le dio una palmada a su bolso de almacenamiento, e hizo que el aire se llenara del sonido de papeles, y una gran cantidad de cartas de amor empezaron a caer como una lluvia. Había tantas que rápidamente formaron una pequeña montaña sobre la cubierta. Zhao Tianjiao quedó boquiabierto y sus ojos se abrieron ampliamente por el asombro y la incredulidad. Incluso levantó algunas de las cartas para leerlas, después de lo cual su rostro se llenó de aún más asombro. Era evidente que todas estas cartas de amor habían sido escritas por personas diferentes, y no eran falsas. Incluso había algunas tablillas. Dejad entre el montón,
dentro de los cuales se podía ver el hermoso rostro de las chicas que las habían entregado. Esto. Zhao Tianjiao se había quedado casi sin aliento, y su corazón palpitaba fuertemente, abrumado por olas de asombro. Alzó su mirada lentamente hacia Bai Xiaochun, con una expresión en sus ojos como si estuviera frente a un diva. Bai Xiaochun sacudió su manga orgullosamente, levantó su barbilla y dijo, ¿ves? ¿Ahora me crees? Y esta es solo una parte de mi colección. Tengo más en mi bolso de almacenamiento. Con un chasquido de mis dedos, yo, Bai Xiaochun, he capturado el corazón de incontables doncellas en la secta desafiadora del río. La extraña escena que transcurría hizo que los corazones y mentes de los espectadores se llenaran de especulaciones y de sorpresa. Ninguno podía escuchar lo que decían, y el sentido divino era inútil, así que todo lo que podían hacer era ver lo que ocurría. Cuando las personas vieron ese enorme montón de cartas que salían del bolso de almacenamiento de Bai Xiaochun, abrieron la boca sorprendidos. Las personas primero no pensaron que las cartas fueran nada especial, pero en poco tiempo se dieron cuenta de que muchas estaban dobladas en forma de corazón. ¿Qué son esas cosas? Cielos. El hermano mayor realmente está revisándolas y leyéndolas, porque me da la sensación de que son cartas de amor. No puede ser. ¿Habías visto alguna vez a alguien que tuviera tantas cartas de amor? Debe haber más de 10.000 allí. Obviamente no pueden ser cartas de amor. Además, mira la expresión del hermano mayor. Claramente parece haber descubierto un secreto misterioso, ¿no? ¿Cómo es que este Bai Xiaochun cada vez parece ser más enigmático? Por supuesto, cuando Chen Manjiao reconoció las cartas de amor, casi no logra contener la risa, y en realidad no sabía si reír o llorar. Antes de que las personas pudieran ver de cerca para analizar lo que ocurría, Zhao Tianjiao inhaló profundamente y ondeó su mano, e hizo que la barrera sónica se tornara borrosa, haciendo que también fuera imposible verlos adentro. Luego, con una expresión profundamente sombría y sincera, Zhao Tianjiao juntó sus manos y se inclinó profundamente hacia Bai Xiaochun, hermano menor Bai. Casi no puedo creer que alguien tan joven como tú tenga una habilidad tan sorprendente. Me pregunto si estarías dispuesto a enseñarme un par de cosas. Bai Xiaochun quedó sorprendido de nuevo por lo extraño que era ver a Zhao Tianjiao tan serio y sin embargo pronunciando esas palabras. ¿Quieres aprender sobre eso? Preguntó Bai Xiaochun perplejo. Zhao Tianjiao inhaló profundamente y se inclinó de nuevo con sus ojos brillando solemnemente. Hermano menor Bai, enséñame por favor. Quiero una vida feliz, y si puedes bendecirme con esa gracia, no lo olvidaré por el resto de mi vida. Bai Xiaochun parpadeó varias veces y finalmente entendió lo que ocurría. Era obvio que Zhao Tianjiao era el tipo de persona que era fría y distante por fuera, pero en secreto era una persona muy apasionada y romántica. Después de un momento, Bai Xiaochun se rió alegremente. Hei, somos hermanos, ¿no? ¿A qué te refieres con enseñarte un par de cosas? Acordemos un buen momento para enseñarte todo lo que sé. Solo, dime cuál es la chica que te gusta. No hay ningún desafío que el santo del amor Bai Xiaochun no pueda manejar. Incluso se dio una palmada en el pecho para hacer énfasis en sus palabras. Zhao Tianjiao dejó salir un largo suspiro de alivio. Luego acordaron un día y hora para discutir el asunto, después de lo cual Zhao Tianjiao se inclinó profundamente por última vez, y luego dispersó la barrera y se fue caminando de manera seria. Bai Xiaochun guardó todas las cartas de amor, y luego se fue caminando orgullosamente de regreso hacia sus protectores Dao. El maestro deidad adivina parecía tener mucha curiosidad, y aunque Son que fingía no interesarle, era obvio le estaba prestando mucha atención a Bai Xiaochun. Después de un momento, el maestro deidad adivina no pudo contenerse más y preguntó, joven patriarca, ¿qué estabas hablando por allá con Zhao Tianjiao? No puedo decirles, dijo Bai Xiaochun sacudiendo su cabeza de manera enigmática. Es un asunto que involucra lo más importante en la vida del hermano mayor Zhao. ¿Cómo podría revelar esta información casualmente? Juntó sus manos en su espalda y se fue caminando orgullosamente hacia su camarote. Claro, su discreción solo hacía que el maestro deidad adivina y los demás tuvieran más curiosidad, y ocurría lo mismo con todos los demás presentes que habían presenciado la escena. De hecho, muchos estaban empezando a preguntar discretamente para intentar obtener algo de información, pero ninguno logró conseguir ningún resultado. Así pasaron 3 días, tiempo durante el cual Bai Xiaochun no salió de su camarote jamás. En vez de eso, esperó pacientemente a que Zhao Tianjiao fuera a consultarle. Al ver esto, el maestro deidad adivina no pudo evitar preguntarle varias veces qué pasaba, pero cada vez que hacía, sus preguntas eran ignoradas. Aunque finalmente Bai Xiaochun suspiró y dijo, espero a alguien. Zhao Tianjiao,
respondió el maestro deidad adivina sorprendido. Hasta los oídos de Son que parecían haberse activado. Correcto, respondió Bai Xiaochun con calma. La verdad es que la única persona en todo este buque de guerra que puede ayudarlo soy yo, Bai Xiaochun. Dicho esto, cerró sus ojos y siguió meditando, viéndose más orgulloso de sí mismo que nunca. El maestro deidad adivina y Son que intercambiaron miradas perplejas. Sin embargo, sin importar que tanto especularan, no se les ocurría nada. Finalmente, al anochecer del tercer día, se pudo escuchar la voz de Shao Tianjiao viniendo desde la puerta del camarote. ¿Se encuentra el hermano menor Bai? El maestro deidad adivina y Son que voltearon hacia Bai Xiaochun, y este abrió sus ojos lentamente. Ve a abrir rápido. Man Yao, danos algo de privacidad por favor. Chen Man Yao dejó salir un pequeño bufido. Tenía sus propias especulaciones sobre lo que ocurría, pero no tenía más opción que irse flotando a su habitación y cerrar la puerta. Son que abrió los ojos y lo vio irritado, pero sabía que estaba viviendo bajo un techo ajeno, así que simplemente apretó los dientes y fue a abrir la puerta. En cuanto se abrió la puerta, Shao Tianjiao apareció, tan solemne como siempre, y entró caminando con dos de sus seguidores. Estos dos seguidores tenían expresiones muy ansiosas, justamente resultaba que eran los dos elegidos del gremio exterminadiablos que Bai Xiaochun había visitado antes para que le ayudaran a comprar ingredientes medicinales. En aquel entonces, ambos le habían puesto las cosas difíciles a Bai Xiaochun a propósito. Uno le había pedido un precio astronómico, y el otro había pretendido estar en meditación aislada. ¿Cómo podrían haberse imaginado que Bai Xiaochun se alzaría súbitamente hasta la cima de manera tan espectacular, llegando a la porción violeta del arco iris y conmocionando a la secta entera? Claro, incluso después de todo eso, tomando en cuenta que eran seguidores de Shao Tianjiao, habían estado seguros de que Bai Xiaochun no los buscaría para vengarse. Pero ahora quedaron totalmente atónitos al descubrir que Shao Tianjiao y Bai Xiaochun parecían ser cercanos el uno al otro. Y lo que era más sorprendente era que Shao Tianjiao tenía una expresión muy seria y estaba siendo muy cortés. Ambos no pudieron evitar quedar atónitos. Después de entrar, Shao Tianjiao inhaló profundamente, ignoró completamente el hecho de que el maestro deidad adivina y Son que aún estaban allí, juntó sus manos y se inclinó profundamente. Hermano menor Bai, espero que no te rías de mí si te digo que siempre he estado enamorado de la hermana menor Yuesan. Es solo que no sé cómo atraerla. En cuanto a compensación, te daré lo que pidas. Capítulo 450. El encantamiento de ganar. El maestro deidad adivina inhaló profundamente y Son que se quedó de pie a un lado con una expresión vacía y atónita en su cara. Sin importar que tanto considerara las cosas, jamás se hubiera podido imaginar que ese orgulloso Shao Tianjiao diría algo como eso al entrar al camarote de Bai Xiaochun. Ellos no fueron los únicos que quedaron completamente sorprendidos, los dos seguidores de Shao Tianjiao también quedaron impactados, especialmente considerando la compensación que Shao Tianjiao estaba ofreciendo era un alma de bestia diva. Los otros 4 cultivadores presentes quedaron completamente atónitos. En la secta, un alma de bestia diva podía intercambiarse por una píldora del alma naciente, lo cual demostraba lo increíblemente valiosas que eran. Mientras tanto, Bai Xiaochun permaneció de piernas cruzadas, ni se molestó en ponerse de pie. Es más, de hecho fruncía el ceño como disgustado. Luego dejó salir un frío bufido, sacudió su manga y dijo enojado, hermano mayor Shao, tú y yo congeniamos a primera vista, y con mucha sinceridad me pediste que te ayudara. Y sin embargo vienes a ofrecerme compensación. ¿De verdad te crees que yo, Bai Xiaochun, soy el tipo de persona al que le interesa a tu compensación? Continuó con un rostro aún más sombrío, alma de bestia diva, HMPH. Si quisiera una de esas, la conseguiría yo mismo. Ya puedes irte hermano mayor Shao. Por allí está la salida. Al maestro deidad adivina y a Son que repentinamente les costó mantener su respiración con calma, y los dos seguidores de Shao Tianjiao quedaron boquiabiertos. Estos últimos jamás habían escuchado a nadie en esta generación hablarle de ese modo a Shao Tianjiao. Justo estaban a punto de avanzar a reprender a Bai Xiaochun, cuando Shao Tianjiao levantó su mano para detenerlos. Observó a Bai Xiaochun profundamente y sonrió de repente. Esto era algo que rara vez hacía. Eso ha sido muy torpe de mi parte hermano. No te molestes por favor. La sinceridad de su sonrisa y las palabras que pronunció hicieron que los corazones de sus dos seguidores palpitaran fuertemente. Habían seguido a Shao Tianjiao por mucho tiempo, y jamás lo habían visto sonreír. Esto, en sí mismo no solo era sorprendente, pero también los dejó aún más aterrados de Bai Xiaochun.
Bai Xiaochun se puso de pie y se rió felizmente. Hermano mayor, la verdad es que solo estoy intentando obtener lo mejor que puedes ofrecerme. Verás, la razón por la que te ayudo no es porque quiera conseguir alguna ganancia rápida, sino que busco una compensación a largo plazo, y esa compensación es precisamente tu amistad. En la mente de Bai Xiaochun, las palabras que acababa de pronunciar eran particularmente impresionantes, y se sentía muy orgulloso de sí mismo por el hecho de que se le ocurrieran por sí solo. El maestro de Deidad Adivina y Son que intercambiaron miradas, y hasta Shao Tianjiao parecía estar sorprendido. Pero luego, la sonrisa de Shao Tianjiao se tornó aún más sincera que antes. Sacudió su cabeza, y se sentó frente a Bai Xiaochun. Xiaochun, estoy enamorado de Chen Yuesan. ¿Qué se supone que haga? Bai Xiaochun se sentó, y colocó su botella de alcohol espiritual entre ambos al hacerlo. El maestro de Deidad Adivina, con lo astuto que era, se dispuso rápidamente a servirles. Bai Xiaochun levantó su copa, le dio un sorbo y sus ojos se iluminaron un poco. Shao Tianjiao no le presionó, le dio un sorbo a su propio alcohol y permaneció sentado esperando a que Bai Xiaochun hablara. A Bai Xiaochun le tomó un momento organizar sus ideas, después de lo cual empezó a hablar. Su expresión era plácida, pero aparentaba una gran profundidad, como alguien que había comprendido y alcanzado el Dao hace mucho. El amor es algo complejo y en constante cambio, como un mundo entero de ideas y emociones entremezcladas. Cuando tiene que ver con el amor, no es común que las personas puedan ver las cosas con claridad, especialmente considerando la cantidad de cosas que lo afectan. Considera esto: la personalidad, las acciones, el estatus y las relaciones personales, todo esto y mucho más forman parte de los factores que influyen en el amor. Bajó su copa, y prosiguió lentamente: amar a alguien es algo sencillo, pero que esta persona responda a tu amor es toda una habilidad en sí misma. Después de entrar por primera vez en el mundo del cultivo, no me alejé de esa tribulación a la que llaman el amor. De hecho, he dominado este campo por décadas. He recibido 37.931 cartas de amor y he conquistado los corazones de decenas de miles de doncellas. He visto muchos tipos de amor, y he visto a muchas mujeres hermosas envejecer y caer a un lado del camino. Aunque no puedo decir que comprendo todo lo referente a este tema, por lo que he experimentado, puedo al menos decir que he aprendido un poco. Sacudió su manga, alzó su barbilla y por la mirada en sus ojos, parecía que muchas ideas profundas cruzaban su mente. Al maestro de Deidad Adivina se le abrieron los ojos ampliamente y Son que torció sus labios de manera un poco burlona. Ambos intercambiaron miradas, y ambos podían ver lo mucho que el otro se burlaba del descarado espectáculo de Bai Xiaochun. Shao Tianjiao tosió secamente y estaba a punto de decir algo, cuando Bai Xiaochun repentinamente le dirigió una mirada penetrante. Lo que estoy a punto de explicar es un secreto que me tomó la mitad de la vida perfeccionar. Quien quiera que desee dominar este secreto tendrá el poder de sacudir los cielos y la tierra, e incluso hacer que aparezcan señales en el cielo. Si esto cayera en las manos equivocadas, en manos malvadas, dejaría a incontables mujeres aterrorizadas, y probablemente las arrojaría a las profundidades de la miseria. Por lo tanto, deben recordar que este es un secreto que no debe divulgarse más allá de esta habitación. El campo del amor es como el campo de batalla. En la batalla, uno busca la victoria; en el amor, uno busca ganar el corazón de la persona que amas. Por lo tanto, yo, Bai Xiaochun, he tomado todo lo que he aprendido en la vida, y lo he combinado en un solo carácter: ganar. Mientras más hablaba, más fuerte se hacía su voz y parecía llenarse de intensidad. Al separar el carácter de ganar en los elementos que lo conforman, obtienes la muerte, la boca, la luna, el dinero, y lo mortal. El carácter de la muerte representa estar consciente de una crisis mortal. El carácter de la boca representa el poder de comunicarse apropiadamente. El carácter de la luna representa lo importante que son el ambiente y el momento. El carácter del dinero representa lo importante que son las piedras espirituales. El carácter de lo mortal representa que siempre debes mantener un corazón mortal calmado y tranquilo, especialmente durante los momentos críticos. Después de escuchar estas palabras, la expresión de Shao Tianjiao cambió. Él no fue el único que reaccionó de este modo. El maestro de Deidad Adivina no pudo mantener tranquila su expresión, y la mente de Son que empezó a dar vueltas pensando un sinfín de cosas. Hasta los dos seguidores de Shao Tianjiao quedaron boquiabiertos, como si acabaran de obtener la iluminación importante sobre algo. Nunca antes habían escuchado palabras como estas, y mientras más pensaban en ellas, más les parecía que tenía sentido. Este es un resumen de toda la comprensión del santo del amor Bai Xiaochun, mi método secreto, el encantamiento de ganar.
Bai Xiaochun hasta golpeó su mano contra el suelo para hacer énfasis en sus palabras, y este sonido resonó en la mente de todos los presentes, dejándolos completamente conmocionados. El maestro deidad adivina se quedó viendo impactado a Bai Xiaochun, su mente estaba llena de ideas sobre el encantamiento de ganar. Son que estaba boquiabierto por la incredulidad, intentando comprender cómo se le pudo ocurrir a Bai Xiaochun algo como esto. Zhao Tianjiao hasta perdió control de su respiración por un momento antes de lograrse calmar. En este momento, estaba completamente convencido de que Bai Xiaochun sí que sabía de lo que hablaba. De verdad que era como un diva, y su encantamiento de ganar hizo que Zhao Tianjiao sintiera como si le hubiera impactado un relámpago. Fue como si un mundo entero de posibilidades se hubiera abierto frente a él. Repentinamente, este tipo tomó el campo de batalla conocido como el amor, pensó, y todas las técnicas y habilidades involucradas con él, y logró comprimirlas, todas en un solo carácter. ¿Qué tan profunda es su habilidad? Zhao Tianjiao no pudo evitar ponerse de pie, juntar sus manos e inclinarse profundamente hacia Bai Xiaochun. Bai Xiaochun se veía completamente tranquilo. Es más, sin que nadie se diera cuenta, había sacado un abanico el cual sacudía por el aire, lentamente mientras los observaba a todos con una sonrisa enigmática en su rostro. La verdad era que a Bai Xiaochun no se le había ocurrido este encantamiento de ganar por sí solo. Lo había ayudado bastante el impostor de Cripta Nocturna. Después de todo, en la secta corriente de sangre el impostor de Cripta Nocturna había conseguido bastante experiencia en el amor, aunque sus experiencias lo habían dejado prácticamente derramando lágrimas de sangre. Si no hubiera sido por sus técnicas especiales, ni él ni nadie en su posición hubiera logrado lo mismo. En los ojos de Bai Xiaochun apareció una mirada profunda. Recuerda, el encantamiento de ganar no es más que un resumen. Lo que les he explicado hoy es para que comprendan que el campo del amor es justo como el campo de batalla. Y ahora, les daré una explicación detallada sobre la esencia del encantamiento de ganar. La muerte, la boca, la luna, el dinero, lo mortal. El primer aspecto es el carácter de la muerte, el cual representa estar consciente de una crisis mortal. Deben estar preparados para estas crisis en todo momento, y siempre deben recordar que una crisis podría aguardarlos a la vuelta de la esquina. Después de todo, la hermana mayor Chen es una belleza natural con un talento latente espectacular. No puedes pensar en ella simplemente como una joven sin pareja daoísta. Es obvio que hay muchos otros discípulos en la secta de la polaridad del Dao del cielo estrellado que la aman en secreto. De hecho, no tienes manera de saber cuántos son. Olvídate de toda la secta. Incluso en este mismo barco, seguramente hay muchos discípulos enamorados de ella, así que, si ignoras ahora esta sensación de crisis, entonces ya estás derrotado. Para Zhao Tianjiao, las palabras de Bai Xiaochun eran como un puñetazo en su cara. Hacía unos momentos había sentido que entendía las cosas un poco mejor, pero ahora estaba temblando de miedo. La verdad era que realmente le importaba mucho Chen Yuesan, pero debido a su personalidad, había sido imposible para él expresarse directamente. Ni siquiera sabía cómo atraerla. Debido a todo esto, cuando vio la facilidad con la que Bai Xiaochun parecía manejar a las mujeres, lo había buscado para que le ayudara. Primero quedó conmocionado por las cartas de amor de Bai Xiaochun, y luego vino el sorprendente encantamiento de ganar. A estas alturas, ya tenía fe absoluta en él y no podía esperar a escuchar lo siguiente. ¿Entonces qué se supone que haga?, preguntó ansioso. Tranquilo, le dijo Bai Xiaochun sinceramente. Aún no termino. Aunque siempre debes conservar esa sensación de crisis, no debes permitir que se vea en tu cara. Manténla viva solo en tu corazón. De ese modo, siempre entenderás que el tiempo es limitado. Zhao Tianjiao respiró hondo para calmarse. Al ver esto, los ojos de Bai Xiaochun resplandecieron llenos de aprobación. Asintió con la cabeza y siguió adelante. Muy bien. Ahora pasemos al siguiente asunto. Dices que amas a la hermana mayor Chen, por lo que ni esperaré tu respuesta al siguiente asunto. ¿Le has dicho tus sentimientos? ¿Has actuado de algún modo respecto a ellos? Es obvio que no, y eso está bien. No tienes que apresurarte con estas cosas. Sin embargo, necesitas encontrar más oportunidades de interactuar con ella, y cuando lo hagas, debes ser listo y encantador. Eso es muy importante, y no te preocupes por lo que debas decir exactamente. Te lo enseñaré todo. Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras.